Bienvenidos a una nueva entrevista en Furor Televisión. Muy buenas a todos, estamos una vez más aquí en nuestro formato de entrevistas en Twitch, entrevistas que luego subimos de forma offline a nuestro canal de YouTube, ahora con Javier Couso, antiguo eurodiputado en el Parlamento Europeo. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí, además la segunda entrevista en directo que hacemos en el plató, un placer. Para mí es un placer, siempre he seguido vuestro proyecto, lo sabes muy bien, por lo tanto estoy como en casa. Nos seguimos desde hace además mucho tiempo, te entrevisté en 2016, recuerdo en tu piso en Vallecas para tomar partido aquel libro, o sea que nos seguimos ya desde hace bastante tiempo y bueno, es un honor tenerte hoy aquí en el plató de Furor. Gracias. Tus inicios en la política están marcados por la música, fuiste batería de la banda de punk anarquista Sin Dios y quiero iniciar por ahí. ¿Cómo fueron aquellos años como batería? En tu libro, por ejemplo, mencionas que conociste el mundo gracias a Sin Dios, que tocaste hasta en Japón, ¿no? Gracias a este grupo. ¿Cómo fueron esos inicios? Son previos a Sin Dios realmente, ¿no? Sí. Porque nosotros sí estábamos vinculando a ese movimiento musical. Primero a mí de pequeño pues me llamó la atención todos aquellos pelos de colores. Nosotros vivíamos en Ferrol, mi padre era oficial de la Armada, Ferrol, claro, una zona de marinos militares, y lo destinan a Madrid y venimos a Madrid, ¿no? Pasar de Ferrol, que era una ciudad en aquellos momentos grande, porque tenía los dos astilleros, tenía la Armada, tenía ejército, o sea, era una ciudad muy dividida entre militares y obreros, ¿no? De hecho, en la transición, bueno, antes de la transición hubo muertos, ¿no? 2 muertos que ametrallaron los astilleros, ¿no? Y vengo aquí y es como una liberación, ¿no? De un mundo muy endogámico, aunque mi madre siempre nos protegió para que no fuéramos a colegios militares, donde nos quería mandar mi padre. De hecho, yo estuve en un colegio que se llama la Jorge Juan, un colegio muy de izquierdas, que defendía la lengua gallega después de la dictadura, y fue una buena experiencia para nuestra formación. Venimos a Madrid y yo, en una visita al rastro, descubro lo que son los punks esos, y digo, coño, ¿qué es esto? Entonces empiezo a seguir la vertiente más comercial, ¿no? Que era la que la tele daba y todo, pero luego descubro que hay una vertiente de punk muy politizado, luego la versión estadounidense que es más rápida, la del hardcore, y a partir de ahí me voy politizando, ¿no? Y me llama mucho la atención pues todo lo que supuso la Revolución Española, el anarcosindicalismo en nuestro país, que fue preeminente pues hasta el año 56, podríamos decir que fue la última huelga que hace la CNT, con muchísimos fusilados además, incluso en la posguerra, de todos los comités nacionales. A partir de ese momento nos empezamos a juntar, diferentes punks y hardcoretas, hacemos un fanzine que se llama Los Buenos Ciudadanos. Estábamos muy ligados al fanzine Penetración, que luego dio paso a la revista Sabotaje, que era de la autonomía. Hacíamos un programa en Onda Verde, también colaborábamos en otra en Onda Cero, y bueno, me empecé a mover en las manifestaciones contra la OTAN, manifestaciones contra la ley antiterrorista, y ya nos planteamos, por ejemplo, ocupar, ¿no? Hicimos la primera ocupación política después de la transición, en el año 85, Amparo 83, y a partir de ahí pues empezamos a organizar conciertos, y yo empiezo a tocar en otro grupo mítico que era Olor a Sobaco, que sacó una primera maqueta con Tarzán y su puta madre ocupando en Alcobendas, y luego posteriormente, como me gustaba algo más politizado en el sentido estricto, pues autónomo pero tendiente a la vertiente libertaria, pues iniciamos Sin Dios. Y es cierto, Sin Dios iniciamos un camino de autogestión impresionante, nos autoeditamos nuestros propios discos, creamos una casa editora y hemos tocado en toda América Latina, en toda Europa y hasta Japón, ¿no? Claro, me sorprendía lo de Japón, ¿no? Lo de Japón, increíble. Yo empecé a conocer realmente el mundo ahí, ¿no? Pero realmente, aunque estuvimos muy vinculados a CNT y al movimiento, nosotros, yo por lo menos venía de un mundo diferente, que era la autonomía, que era gente marxista y gente libertaria trabajando juntos, ¿no? Convergían, ¿no? Sí, sobre todo criticando un poco la burocratización pues, del Partido Comunista y de las organizaciones de izquierda, la Liga Comunista, MC, lo que eran la Guardia Internacional, y también el dogmatismo a veces de una CNT, que eso daría para un programa entero, ¿no? Pero sobre todo la CNT del exterior, que era muy dogmática frente a la CNT del interior, y fue la que ganó. Entonces, no teníamos unas características muy parecidas a los que venían solo de la militancia libertaria.
internacionalistas siempre, apoyando a Cuba. Hubo compañeros que se fueron a Nicaragua o compañeros que se fueron al FMLN durante la guerra, ¿no? Por lo tanto, eso siempre ha primado en mí, ¿no? Ese internacionalismo y antiimperialismo, ¿no? Contabas que tu familia viene de tradición militar, tu padre era militar, y hay una anécdota que cuentas en tu libro que me parece muy curiosa. Bueno, en primer lugar, que fuiste insumiso, a pesar de que venías de tradición militar y que nunca habías tenido, digamos, un planteamiento antimilitarista como tal, fuiste insumiso por una crítica, ¿no?, al ejército y a cómo estaba anquilosado todavía el franquismo en el ejército. Pero cuentas una anécdota que es a donde quiero ir, en la que dices que en casa, bueno, pues tu padre, a pesar de ser militar, escuchaba música gallega, y en cambio los vecinos de arriba, que también eran militares, cuando escuchaban esas canciones en gallego, bueno, iban a amenazaros, ¿no?, a amenazar a la familia. Y entonces cuéntame primero la anécdota y luego quiero adentrarme con esta anécdota que cuentas en el libro respecto a cómo, digamos, desarrollar de una vez por todas en España una política territorial federalista que respete las distintas tradiciones, a razón, ¿no?, de esta anécdota que me cuentas de un militar que, a pesar de ser militar, escucha música en gallego y tiene este tipo de encontrones, ¿no? Sí, bueno, yo vengo de familia militar y realmente si hubiéramos tenido otras fuerzas armadas quizás hubiera sido militar. Lo que pasa es que yo viví desde dentro de ese ejército franquista, ¿no?, como se creó, pero pues soy bisnieto, nieto, hijo y sobrino de militares a día de hoy, bueno, la mayoría retirados, evidentemente. Y el problema es que esa anécdota a mí me marcó profundamente de nuestros vecinos, ¿no? Vivíamos en la Plaza de España 21-22, enfrente de la estatua de Franco, todavía me acuerdo de eso, pero mi padre era un rara avis, ¿no?, porque no es que fuera de extrema izquierda ni nada por el estilo, pero era progresista, nunca nos inculcó valores del fascismo, él apoyaba por ejemplo, la Constitución, que eso era ser de extrema izquierda en la Armada, ¿no? Y igual que mi abuelo había luchado en el bando franquista, pero era una persona que pensaba en gallego y no dejó de hablar nunca en gallego, ¿no? Y mi padre exactamente igual. Entonces tuvimos además un enfrentamiento que le quisieron pegar a mi hermano con los hermanos Saliquet, que luego los destinaron a Madrid, fueron participantes de ese comando de Cristo Rey que mató a 2 personas en el Retiro, combates de béisbol, por llevar los pelos largos, ¿no? Y entonces nos insultaban y nos amenazaban porque poníamos una música que era Fuxa nos Ventos, que era un grupo muy reivindicativo además de la esencia gallega. Evidentemente yo creo vinculado al bloque nacionalista gallego, pero bueno, en ese sentido nosotros no teníamos, en mi casa no había ningún problema entre lo gallego y lo español, ¿no?, como realmente es en la mayoría de la población gallega. No tiene absolutamente ningún problema en utilizar el gallego o el castellano indistintamente. Claro, pero luego fuera de lo que comentas, ¿no?, fuera de Galicia, como sigue existiendo esos prejuicios nacionales que tenemos en nuestra patria, pues nos encontramos, ¿no?, realidades como esta que me cuentas, ¿no?, que alguien que es militar también, pues bueno, ve con malos ojos a quien es galleguista, ¿no? Sí, absolutamente. Es que además la armada, todas las armadas del mundo, yo creo, son las más conservadoras, ¿no? Solo hay que ver la de Chile, que por ejemplo incluso criterios raciales para entrar y no precisamente indígenas, ¿no? O sea, entonces yo me quedé muy asustado de todo esa parafernalia fascista y franquista que todavía existía en el ejército. Yo de pequeño quería ser paracaidista, o luego más adelante me hubiera gustado ser submarinista de combate, lo que son pues ahora... Acabaste como punk anarquista, es curiosísimo. Sí, sí, pero luego no había ninguna contradicción en el sentido de que yo también, a quien admiraba profundamente, era a personas que no tuvieron ningún problema, como García Oliver, que se le calificaba como anarco-bolchevique, incluso Mera, que era antes antimilitarista y luego acabó siendo uno de los mejores militares, a pesar de que luego cuando terminó la guerra volvió a ser un albañil, ¿no? Entonces yo hubiera sido militar en un ejército progresista. Pude conocer militares demócratas en El Salvador, algunos que se habían pasado a la guerrilla, y sobre todo en Cuba y en Venezuela, ¿no? Claro, me hice insumiso por razones políticas, y mi padre estuvo a punto de convencerme porque me decía, coño, yo te meto en submarinistas de combate, puedes entrar, y yo, ay, no sé, y bueno, no había esa contradicción porque yo entiendo en lo que no quería es unas fuerzas armadas fascistas, pero sí creo que tiene que haber una defensa. Tendría que ser de otra manera, evidentemente. Me gustan las experiencias de Cuba y Venezuela, la guerra de todo el pueblo, que es una concepción de la guerra que puede enfrentar a los imperios, pero
está perdido nuestras Fuerzas Armadas, porque además la izquierda no ha trabajado con ellas en ningún momento. Ha tenido siempre graves problemas de relacionarse con ellos. Entonces, ¿hacia dónde se va los militares, ¿no? Aparte que no ha habido un abordamiento por parte ni del PSOE, ni del Partido Popular, evidentemente, ni del gobierno actual, en meterse de lleno en lo que es la educación militar. Todavía lo estamos viendo en los generales y almirantes retirados que son franquistas a día de hoy. O el tema de la justicia militar, ¿no? Que también da para mucho, ¿no? Sí, Luis Gonzalo Segura, por ejemplo, lo entrevistamos hace tiempo. Aunque yo con él no tengo, o sea, con Gonzalo, o sea, con Luis me llevo muy bien, pero en algunas cosas discrepamos. Discrepáis, ¿no? Claro, sí, no. Yo creo que tiene que haber educación militar. Sí. Lo que pasa es que en los grados superiores estaría muy bien, como hacen los venezolanos, mandarte a estudiar una carrera y sin uniforme, a mezclarte con los universitarios. Eso ayuda muchísimo. Pero lo que decías anteriormente, y para terminar, yo sigo siendo federalista, pero no un federalismo como el que se entiende aquí. Y además he leído, sabes que hay mucha polémica, hay grupos que han surgido y personalidades jacobinas, o sea que... Sí, está habiendo un cambio de tendencia a la izquierda muy curioso. Muy curioso, sí. Y entonces a mí me gustaría un federalismo, pero no asimétrico como el que tenemos. O sea, Alemania es un país federal, Estados Unidos también, y no tiene los problemas que estamos teniendo nosotros. Hay que repensar cómo está organizada España. Por ejemplo, lo hemos visto con la gestión de la pandemia. O sea, no puede haber 17 sanidades diferentes. Eso lo sabe alguien que entienda de poliomología o del estudio de lo militar. En unas situaciones de conflicto tiene que haber un mando único. No significa que luego en las decisiones se pueda debatir, pero tiene que haberlo. Estamos viendo 17 cosas diferentes y el resultado lo tenemos, ¿no? De los peores abordamientos de la pandemia del mundo, con todo Occidente realmente, ¿no? Sí, la configuración territorial al final de España tiene muchas complicaciones. Recordar a la gente que nos está viendo en directo que podéis hacer vuestras preguntas. Ya veo aquí desde el proyector, lo puedes ver, Javier, que hay varias preguntas de la gente que nos va viendo. Vamos a intentar hacer distintas intervenciones que Xavier Matas hará leyendo vuestras distintas preguntas. Así que bueno, insistir en que participéis. También recordaros que podéis seguir nuestro canal de Twitch y suscribiros al mismo para apoyar a Furor Televisión y que podamos seguir manteniendo este tipo de proyectos. Continuando con la entrevista, Javier, pese a que vienes de una familia militar, como me has comentado, luego acabaste en el grupo Sin Dios y esta fue, digamos, tu origen en tu tradición política, luego pasaste también del grupo Sin Dios, de esa militancia, digamos, más activa en la calle, a las instituciones, ¿no? Fuiste eurodiputado de Izquierda Unida en la legislatura que va de 2014 a 2019 y en tu libro, En pie de calle, que es uno de los motivos principales por los que te entrevistamos aquí, comentas que tu primera impresión al llegar al Parlamento Europeo fue que era una institución monstruosa y apabullante y que el edificio cumplía la función de las catedrales o de las grandes mezquitas, que funciona como un laberinto burocrático. Quiero preguntarte en primer lugar cómo lograste adaptarte, ¿no?, a esa institución, bueno, tan burocrática, con tanta complicación para cualquiera, en definitiva. Pues que lo primero llegas allí y ves el edificio ese y te apabulla. Yo por eso inmediatamente había leído o historia medieval o novela histórica también y claro, me imaginaba un campesino llegando a una de esas catedrales que son una maravilla arquitectónica, ¿no? Entonces ahí no es tan maravilla arquitectónica. Es cierto que la sede de Estrasburgo es más bonita, aunque yo a veces decía, ya estamos en Mordor, ¿no?, porque es una cosa así redonda, pero es más bonita, pero la de Bruselas es horrorosa. Entonces llegas allí y primero te apabullas, y luego está la burocracia interna, que se estima que los eurodiputados o eurodiputadas nuevas tardan entre un año y medio en darte cuenta de toda la complejidad que tienen las comisiones. Además es un parlamento muy raro. Es cierto que a partir de Lisboa puede colegislar o puede, por ejemplo, devolver los presupuestos, etcétera, pero es un parlamento que muchas de sus comisiones son plenamente decorativas, porque la prerrogativa la tienen los estados. Por ejemplo, la que estaba yo, que es la más extensa, que fui vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, realmente tiene poco peso, ¿no? Tiene peso en colocar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, me ayudaron mucho los técnicos que estaban allí para entender, porque al principio llega, bueno, tú eres de AFET, no sé qué, y dices, ¿y eso qué es, no? Y luego, por ejemplo, cuando se hace pues una resolución, hay un ponente de los grupos mayoritarios, pero también hay ponentes en la sombra, que son los shadows, que negocias por los grupos parlamentarios. Pues es un laberinto, y luego además con los idiomas, o sea, necesitas, además, ahí hay mucho
muchos asistentes parlamentarios que necesitas para cualquier tipo de cosa, tienes que mover varios papeles y los tienes que hacer o en francés o en inglés, que son los Hay muchas idiomas. quejas, recuerdo, ¿no?, de la gente, no, pero la cantidad de asistentes que hay en el Parlamento Europeo, claro, lo explica estas circunstancias, ¿no?, que comentas. Pero además yo no estoy en contra de los asistentes. Por ejemplo, me parece que el Parlamento español tiene muy pocos asistentes. Incluso los grupos pequeños llegan a compartir un asistente con 2 diputados. Eso me parece una locura. Hay que, aparte de exigir una ética a los diputados y un control de sus gastos, tú tienes que tener ayuda para realizar tu trabajo, que es un trabajo muy completo, porque además en el Parlamento español, parlamentos autonómicos, legislas, ¿no? Y tienes muchísimo trabajo. Y a mí me parece que la pauperización de la política solo sirve a los intereses de los que tienen dinero, ¿no? Yo quiero que un albañil pueda ser diputado, o una mecánica pueda ser diputada, y entonces tiene que tener también ayuda de los técnicos, porque lo que va a representar y lo que va a trasladar es un programa político, en teoría, por el que se ha presentado. Entonces los recursos técnicos se los tiene que dar el Estado. Claro. En tu libro cuentas además que existe un gran desconocimiento, ¿no?, de los funcionamientos internos del Parlamento Europeo, pero que su función al final afecta a nuestra vida diaria, ¿no? Pero sin embargo también dices que el Parlamento Europeo es un lugar de eslogan y poco contenido, y que las decisiones de carácter económico se toman en lugares opacos como el Banco Central Europeo, eliminando la capacidad de los Estados para desarrollar sus propias políticas económicas propias. ¿Para qué sirve entonces el Parlamento Europeo y de qué manera afecta a nuestra vida? Hombre, yo realmente soy muy duro. Nunca he sido pro-UE. De hecho, pues voté en contra de la Constitución Europea y en la línea yo era un admirador, incluso estando en el movimiento autónomo, eso de Anguita, siempre lo respeté muchísimo y me fié. Además de todos los vaticinios que hizo, que se han cumplido a rajatabla, impresionante, ¿no? Lees algunos discursos suyos en la fiesta del PC de lo que iba a anticipar el euro y lo clava, ¿no? Porque tenía un gran y potente equipo económico con grandes pensadores, ¿no?, económicos, que pudieron ver lo que iba a pasar. Entonces creo que es una gran fachada democrática, y lo digo claramente, ¿no? Realmente no hay unidad política en Europa, no hay unidad fiscal y no hay unidad de un Banco Central Europeo. Hay una moneda única, que no debería ser así, porque el primer proyecto era mucho más lógico. Una moneda común para los intercambios comerciales, pero manteniendo monedas nacionales que tú pudieras realizar políticas macroeconómicas. Las grandes políticas en ese sentido no las decide el Parlamento, las decide el Ecofin, las decide el Banco Central Europeo, y está claro que el Banco Central Europeo no está sometido a ningún control democrático. Incluso todos los técnicos que llevan, pues, los mecanismos de estabilidad, llamados eufemísticamente así, tampoco no se sabe quién los ha elegido, ¿no? Tampoco rinden cuentas, ¿no? Entonces, bueno, en algunas cosas sí el Parlamento tiene potestad, por ejemplo, la política agraria común, en pesca, consumo, en algunas cosas tiene, pero en otras no, y afortunadamente no las tiene, en el sentido de que la Comisión no decide la política exterior de los países o la política estaría soberanía, de sino y además se ve como es una mentira, lo hemos visto con la pandemia. O sea, hay unos fondos que dicen de recuperación, ¿no?, y que España hablaban de 140.000 millones y tal, pero es que Alemania se ha inyectado a su economía 2 billones de euros. Es que Alemania ahora mismo está acaparando vacunas fuera del acuerdo que había de la compra de vacunas totales. Entonces, pocas cosas puedes hacer. Me parece un parlamento mastodóntico. Antes tenía 351 diputados, ahora tiene 300, creo, o algo menos, por la salida de Reino Unido. Es muy farragoso seguir los debates, pero bueno, yo creo que sí sirve, por ejemplo, para posicionar, donde estaba yo en Comisión de Asuntos Exteriores, Comisión de Derechos Humanos, para posicionar, por ejemplo, las guerras de agresión que ha habido con excusa humanitaria. Se posicionaron siempre esas comisiones, y cuando sigues a las personas que ha tenido cantante, que vienen desde el Partido Socialista, Partido Popular, Grupo Popular o Grupo Verde, que hay que decirlo, que fueron los expoliadores, además 2 diputadas, una socialista que ahora se presenta presidenta de la República Portuguesa y otra verde, las máximas expoliadoras de la agresión a Libia, ¿no? Entonces creo que no tiene mucho eco en los países, por lo menos en nuestro país. Sirve sobre todo para posicionar ideas, y yo creo que ahí debe estar la izquierda, ¿no?
Vamos a tener ahora mismo a Xavier Matas aquí, que va a contarnos las preguntas de la gente, del chat. Sí, tenemos, bueno, hay una persona en el chat que dice que te conoce. Ah, dile, saludos. Que dice que es un periodista de Panamá que te hizo una entrevista en Telesur, que te pregunta, ¿qué opinas que sea un gobierno de izquierdas, entre comillas, el que ha instado la desestimación de la demanda presentada por su familia por el tema del asesinato de su hermano periodista? Esta pregunta la tengo también después en el guión, pero bueno, venga, la planteamos ya directamente por la persona del chat. Pues me parece una indignidad absoluta, porque además la Asociación de Hermanos, Amigos y Compañeros de José Couso, que yo, bueno, cuando me hice eurodiputado me salí un poco de este tema para no politizarlo, ¿no? A pesar de que es mi hermano el que fue asesinado, ¿no? Pero esa asociación, y liderada por mi hermano, que es el portavoz, se reunieron con todos los grupos políticos, entre ellos el PSOE y Unidas Podemos, que se comprometieron a derogar por lo menos la reforma de la Ley de Jurisdicción Universal, por lo menos para proteger a los ciudadanos y las ciudadanas españolas. Es que la reforma del Partido Popular, yo hay cosas que en gran política la puedo entender. O sea, por ejemplo, la demanda sobre la secta Falangón de un naturalizado español crea evidentemente muchos problemas con China, pero no puedes dejar fuera a los ciudadanos españoles o las ciudadanas que se le cometa un delito en el extranjero, y si los victimarios no están en España no se puede proteger. Se habla de crímenes de guerra, pero también trata de blancas, drogas, secuestros, etcétera, etcétera. Es una locura, ¿no? Entonces se comprometieron a hacerlo y no lo han hecho. Entonces, pues, tristeza, indignación. Del PSOE ya nos lo esperábamos, pero de Unidas Podemos, que además yo he estado dentro un tiempo de una parte, me parece extremadamente cínico seguir en un gobierno que ya ha pisado tantas líneas rojas, y más en este tema, que es defender a un ciudadano español, ¿no? El patriotismo de izquierdas también se debería escenificar así, ¿no? Y sobre todo no debería haber ningún problema, ¿no? Yo me planteo, somos socios privilegiados de Estados Unidos, privilegiados, aquí tiene dos bases de utilización eufemísticamente conjunta, pertenecemos a la misma alianza militar, no debería haber ningún problema entre dos países aliados si se ha cometido una tropelía sobre uno de tus ciudadanos, que pueda haber exigencia dentro del marco del derecho, ¿no? Pero no, es que no somos aliados, somos vasallos o parecen un protectorado, ¿no? O sea, Estados Unidos no lo acepta y aquí tragan todo. Los papeles de Wikileaks fueron claros y meridianos de cómo un gobierno socialista, lo pongo entre comillas, estaba tanto ministros como una vicepresidenta coordinándose con el embajador estadounidense para cerrar un caso que estaba abierto en la Audiencia Nacional y que llevaba al juzgado de instrucción del juez Santiago Pedraz. Por lo tanto, indignación, y me parece que está dejando muy mal lugar, y hablaremos yo creo que de eso después a la izquierda. El atlantismo en España es una cosa tremenda y cada vez además parece que va más, ¿no? Desgraciadamente. Y lo que decías de las Fuerzas Armadas nuestras, han pasado de ser franquistas a ser proestadounidenses, pero a unos niveles que parecen más patriotas de Estados Unidos que de España. Lo cuentas en tu libro también, todo esto es cierto, es cierto. Tuvimos, por ejemplo, nosotros aquí a Fernando Rueda, un especialista en servicios de inteligencia, en concreto en el CNI, que también hablaba de cómo se empezó a respetar a España en la CIA y en la inteligencia norteamericana en el momento en el que Felipe González, por ejemplo, expulsó a muchos de los agentes de inteligencia que estaban en terreno nacional en un momento determinado, ¿no? Eso fue un conflicto que, fíjate, que no se ha repetido más veces en la historia reciente de nuestro país, pero ese momento sí que fue, bueno, pues una política adecuada que no supuso ningún corte de relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, ¿no? Demuestra que, oye, que tú tienes que defender a tus compatriotas. Eso fue el primer Felipe González, y sobre todo venía del gobierno de UCD, y sobre todo el giro que dio Adolfo Suárez, por lo cual se lo cargaron, ¿no? Hay que recordar además que ni Suárez reconoció al Estado de Israel, no entramos en la OTAN hasta que entraron los demás, y ahí pues todo porque encontraron lo que es un canario
que es un micrófono, antiguamente se llamaba así, espiando al vicepresidente del gobierno, que era Guerra. Eso me acuerdo que mi padre lo trajo en la portada del Cambio 16, que lo compraba ahí cuando se expulsó a la CIA, y además se expulsó al jefe de antena de la CIA, o sea, al jefe máximo de los servicios secretos, y es que es la manera de hacer, es que si no, ¿qué hacemos? ¿Les dejamos que hagan es que hasta entre aliados hay espionaje? Claro. Si en el Parlamento Europeo, no en mi legislatura, no en la octava, sino en la séptima, hubo un gran escándalo porque se descubrió que espiaban a Angela Merkel, a todos sus socios, los tenía monitorizados la inteligencia estadounidense. En el libro cuentas que además ahí hubo una reacción, ¿no? Que sí que hubo, digamos, un malestar general en las instituciones europeas al respecto de esto que comentas, ¿no? Lo malo es que luego pasa todo fugaz. Estamos en el tiempo de las fast news, aparte de las bad news y de las fake news, todo en términos anglosajones, se olvidó demasiado tiempo, ¿no? Yo espero que se hayan tomado en serio por lo menos eso, ¿no? Te tienes que proteger, tienes que tener contrainteligencia, no solo con tus competidores, sino también con tus socios, y más un socio tan poco fiable como es Estados Unidos. En pie de calle, en tu libro también dices que el grupo de la Izquierda Unitaria Europea era un grupo de reinos de taifas sentados en un espacio común. ¿Cómo se afrontaban, digamos, las distintas cuestiones que incumben al Parlamento en el seno de la izquierda europea? Porque en tu libro dices que a pesar de que erais minoritarios, erais 52 diputados, ni siquiera había homogeneidad dentro del propio grupo. No, y además como no había ninguna homogeneidad, y además había grandes diferencias entre, por ejemplo, lo que son los verdes nórdicos, porque es grupo de la Izquierda Unitaria y verde nórdica, ¿no? Que en cuestiones... son liberales absolutamente, sobre todo en cuestiones de derechos humanos, o sea, que aceptan lo que dice el mainstream, ¿no? En vez de plantearse. Y por el otro lado tenías pues al Partido Comunista Portugués, una fuerza antiimperialista con una gran potencia soberana de Portugal, ¿no? Entonces se chocaban continuamente. Hay un problema grave en un grupo que era confederal, que no se podía votar, por ejemplo, lo cual era una estupidez. Entonces, para llegar a los consensos, al final cada uno acababa haciendo lo que le daba la gana. También no había un programa común, porque cada partido se presenta a las elecciones europeas con su programa nacional y no había un programa común. Entonces era muy difícil trabajar. Yo que fui ponente de todas las resoluciones de Venezuela, y te aseguro que hubo unas cuantas, bueno, ayer o antes de ayer hubo otra para reconocer a Guaidó, nunca conseguí la unanimidad de mi grupo, ¿no? Los verdes además dices que tenían un planteamiento muy similar al de Ciudadanos, por ejemplo, ¿no? Sí, exactamente igual. Y yo intentaba explicar lo que era el bloqueo financiero que le estaban sometiendo, todos los intentos de golpe de Estado, traje a las víctimas al Grupo Parlamentario Europeo, traje a la embajadora de la Unión Europea, lo explicaban todo perfectamente, pero creían más a los grandes medios de comunicación que los datos, e incluso ver una víctima que perdió un brazo porque le lanzaron un explosivo, ¿no? Las víctimas de las guarimbas, dices. Sí, de las guarimbas, claro. Del terrorismo callejero. Sí. A mí me gusta emplear esa palabra que utilizaba el PP y el PSOE, ¿no? El terrorismo callejero que patrocinaba a Leopoldo López, ahora asilado de oro. Entonces era una gran frustración. Por ejemplo, el premio Sájarov, nosotros no participábamos, ni Izquierda Unida, ni el Partido Comunista, ni el Partido Comunista de Chipre, porque nos parecía una instrumentalización de los derechos humanos terrible, y otros sí, o sea, incluso algunos que se habían presentado con el Partido Comunista francés sí participaban en el premio Sájarov, ¿no? Entonces era no sé cómo decir, la inoperencia total política, ¿no? Porque veías grupos más cohesionados, ¿no? Por ejemplo, los verdes, etcétera, etcétera, aunque tenían algunas disidencias afortunadamente, o incluso en el tema de Venezuela al final se dio una ruptura en el Grupo Socialista Español, de los más cercanos a Zapatero y los más cercanos, aunque eran mayoritarios los cercanos a Sánchez, ¿no? Al final lo que sirve es para ver cómo otros grupos utilizan mucho mejor. La extrema derecha utiliza el Parlamento fabulosamente. La mitad de la legislatura que estuve yo estaba Marine Le Pen y daba miedo ver esos discursos tan potentes que tenía, que no se parecen nada a los de Vox, afortunadamente, ¿no? Además con pinceladas golistas y obreristas. Luego hablaremos de Gol, que le mencionas mucho en tu libro, por cierto. Vale. Y nada, pues eso. También estaba yo leyendo mucho tu libro y analizando muchas de las cuestiones que tratas, pero hay algo que quiero contar a nivel personal, ¿no? También respecto a tu función como parlamentario.
yo nunca había sentido, bueno, como periodista evidentemente había hecho alguna investigación al respecto, pero nunca había sentido, digamos, al ver intervenciones del Parlamento Europeo, un interés tal como el que sentí cuando veía tus distintas intervenciones, ¿no? Creo que la izquierda se ha quedado ciertamente huérfana en ese respecto, ¿no? Las intervenciones que hacía Javier Couso cuando se hablaba del Parlamento Europeo siempre se asociaba a ti, ¿no? Recuerdo todos los clips que iban rulando por los distintos medios de comunicación alternativos o por las distintas redes sociales, ¿no? Antes que hablamos, ¿no?, de la importancia del Parlamento Europeo y de la importancia de la izquierda que esté en esas instituciones, una de ellas era esa, ¿no? La visibilización que hacías tú desde esas intervenciones de tantísimas cuestiones, ¿no? Nosotros mismos, lo recuerdo muchas veces, ¿no? Cuando hablábamos del tema sirio, cuando hablabas de otras muchísimas realidades, esos pequeños clips en los que hacías las intervenciones muy limitadas que te permitían, pues permitieron también conocer a la izquierda a muchas de las cuestiones que se trataban en el Parlamento Europeo, que por desgracia pues hoy día están bastante más visibilizadas. Bueno, estamos yo creo que huérfanos y huérfanas totalmente de nuestros representantes en Europa, en un momento geopolítico interesantísimo, y que la Unión Europea está jugando un papel tanto en la pandemia como en la supuesta reconstrucción, etcétera, etcétera, sobre todo con el enfrentamiento con China, de Estados Unidos, y prácticamente hay una ausencia de análisis fuera de los clichés y de las consignas politiqueras, podríamos decirlo, ¿no? Es una palabra que se utiliza mucho en Iberoamérica, en América Latina, pero me gustan las politiquerías. O sea, te aburres totalmente escuchando una colección de eslóganes vacíos de los lugares comunes de la supuesta izquierda. Qué estupidez, ¿no? Mira, hablábamos antes de García Oliver y hablé yo y de Anguita, ¿no? Dos personas que te decían, tienes que ser el primero siempre y el mejor. Entonces, yo no sé si fue el mejor, pero yo nunca he trabajado tanto. Incluso he participado en algún rodaje de estos potentes en producción, que se curra como no te puedes ni imaginar. Nunca trabajé tanto como en el Parlamento Europeo. Yo iba a las comisiones habiendo estudiado los temas. Y así los ponía en un brete la mayoría de las veces. Me estudiaba el personaje que iba a hablar y tuvimos desde el jefe de inteligencia de Israel hasta de la oposición semiterrorista siria, primeros ministros, o sea, tuvimos gente muy importante. Y yo me estudiaba el personaje, me estudiaba la geopolítica, tiraba de los informes de expertos, iba sobre el terreno. En Siria estuve 3 veces, en Venezuela estuve no sé cuántas, en Rusia estuve también unas cuantas. Que hablas de Rusia y tenemos precisamente desde hace tiempo lo del objetivo Moscú, es parte del decorado del programa. plato. Sí. Entonces, bueno, y luego sí es verdad que afiné es muy difícil hablar en el Parlamento Europeo, porque te ponen, los grupos más grandes pueden conseguir 2 minutos, 2 minutos y medio, tú nunca te sales prácticamente del minuto, minuto y medio, a no ser que algún compañero o compañera que va a tratar el tema te deje su tiempo. Entonces, a mí no me gusta hacer intervenciones escritas, pero la tenías que tener escrita porque, además, a la izquierda, cuando había uno de los vicepresidentes o presidente del Parlamento, te cortaban, no te dejaban ni un segundito, a otros le dejaban más, ¿no? El presidente actual era muy laxo, o sea, estaba muy bien, te dejaba terminar. Entonces tenías que sistematizarlo todo para contarlo en un minuto, que yo decía, esto es parlamentarismo de Twitter, o sea, porque no sé cuántos caracteres, ¿no? Pero al final estoy orgulloso, y es fruto del trabajo, no que sea yo más inteligente que nadie, de leer, de apasionarte de los temas que estás tratando. A mí la política internacional siempre me gustó y entonces es fruto de un trabajo, no sale de la nada. Entonces me plantearía que qué están haciendo los que están ahora. Yo me siento huérfano, pero afortunadamente no los voté, eso lo tengo que decir. Yo tengo una ruptura con lo que es la supuesta izquierda ahora que está en el gobierno, no los voté, por lo tanto no tengo... ¿Qué diferencia también, discursivamente, y supongo que por las experiencias también que has vivido con cuando te entrevisté en 2016, ¿no? Luego te hago alguna pregunta relacionada con entonces, porque bueno, había una diferencia notable, ¿no?, de discurso respecto a la izquierda actual. Sobre tu paso además en el Parlamento entonas un mea culpa, ¿no?, y dices que no estuvisteis a la altura. ¿Por qué no estuvisteis a la altura? Solo hay que ver las siguientes elecciones, ¿no? El grupo de la izquierda es prácticamente de los más minoritarios. Se ha quedado con una representación de 30 y algo diputados en un Parlamento que tiene casi 300, pues imagínate lo que significa. Y eso es un castigo del electorado. Yo creo que la izquierda, y además lo hablo en el libro también, tiene que hacer una
una revisión de lo que está contando a su ciudadanía, a su población, a su clase obrera, ¿no? O sea, no estamos presentes en los debates medulares, ¿no? Estamos presentes en debates identitarios, sobre todo, tanto sean nacionales o supuestamente nacionales, internos, aquí que tenemos tela para cortar en nuestro país, como sean de identidades minoritarias, que yo creo que hay que defenderlas, pero no pueden ser el eje central. Prácticamente hay un discurso más de clase media urbana que no llega a otros lugares donde, por ejemplo, ha llegado Vox, a los pueblos y esos sitios. Entonces, ha pasado frente a los grandes problemas y miedos que suscita en la población esta globalización neoliberal que ha apoyado la supuesta izquierda socialista desde Blair hasta estos momentos, hasta determinadas izquierdas también, que son como un grupo socialista 2.0, pues no tienen el convencimiento de la ciudadanía, a pesar de haber tenido unas fuerzas potentísimas, el Partido Comunista Italiano, el Partido Comunista Francés. En tu libro afirmas que tu Unión Europea perfecta sería una unión que tuviera una pizca de lo que decía De Gaulle, desde el Atlántico hasta los Urales, es decir, que se incluyera a Rusia en un espacio de cooperación común. Por tu posición, un think tank te puso en una lista de supuestos prorrusos, un think tank además asociado a una fundación de George Soros. Hemos visto ahora militares desfilando prácticamente en Italia a razón de la pandemia, militares rusos. Sí. ¿Qué crees que va a ocurrir con la geopolítica rusa en este 2021? ¿Cómo vaticinas, digamos, los distintos cambios geopolíticos que estamos viviendo? Bueno, la pandemia ha hecho que se vea, ¿no?, la cooperación china, la cooperación rusa, como venimos diciendo con Europa, que no ha tenido a lo mejor la OTAN. Yo creo que todo lo determina Alemania y esas dos almas que tienen dentro del poder alemán, ¿no? Una que sabe que tiene que en ese enfrentamiento de dos grandes potencias, en el fin de la unipolaridad, que es la emergencia de China y Estados Unidos, son una pieza a conquistar, ¿no? Y hay una parte del establishment alemán que tiene claro que se tiene que llevar bien con Rusia. ¿Por qué? Porque todo el gas le llega, de hecho, Merkel ha sido valiente, ¿no? Ha tenido muy buena relación con Putin, también hablas de ello, sí, ¿no? Sí, porque además Putin habla alemán perfectamente, ¿no? Pero van a inaugurar la gente de la KGB en la República. el Nord Stream 2, sí. Que se va a inaugurar, que lleva directamente el gas ruso a Alemania, ha habido un intento de boicot absoluto, incluso amenazas de sanciones de Estados Unidos contra Alemania. Por eso decía que menudo socio fiable. Curiosamente, cuando envenenan a Navalny, ¿no? A Navalny. Yo siempre lo leí, que iba a sacar Putin o los servicios secretos de información rusos con un tipo que no representa más del 2% y que está muy vinculado a la extrema derecha. A mí me parece una operación de bandera, tiene muchos visos, no lo afirmo, ¿no? Digo que puede... Una gente doble, además. Esta historia es muy curiosa. Nosotros, perdona que te haga el inciso, entrevistamos a Nikolai Leonov, el vicepresidente de la KGB hasta la disolución de la Unión Soviética en Moscú, y le preguntamos por este caso. Y claro, el vicepresidente de la KGB dijo, oye, lo de Navalny y tal, echó una carcajada, se descojonó delante nuestra y nos dijo, esto es una tontería. Dice, anda que no se asesinan agentes de inteligencia cada día en suelo occidental, y esto es un caso polémico y particularmente mediatizado con unos intereses espurios. No, y que fue curioso yo, sobre todo por la razón de oportunidad justo en el momento del Nord Stream 2. Alemania también tiene un grave problema, y toda Europa y Estados Unidos también, con el 5G y toda la revolución cibernética y de comunicación que está haciendo China, que está por delante no sé cuántos años de Estados Unidos y de Europa, ya no te quiero contar. China acaba de lanzar unos satélites con computadores cuánticos, o sea, van por delante de nosotros en todo sentido. Entonces tiene que decidir qué quiere. Yo cuando hablaba de una Unión Europea, para mí tendría que ser como han sido las alianzas en Latinoamérica, en el sentido de que fuera confederal, o sea, que los estados mantuvieran su soberanía y se llegara a unos acuerdos, sobre todo unos acuerdos, unos tratados en que el ser humano esté por encima de los negocios, ¿no? Y que luego ¿por qué Estados Unidos nos tiene que prohibir relacionarnos con nuestro vecino, que además es euroasiático, es europeo también, ¿no? Pero cuando te estudias a los teóricos del poder estadounidense, dicen que no puede haber jamás una unión entre Rusia, aunque sea comercial. Rusia, cuando el escudo antimisiles, llamado escudo antimisiles, que hay uno naval, además en Rota, y hay otro terrestre en Polonia y en Chequia, Rusia quiso participar.
porque si era un escudo contra misiles balísticos, a ellos les afectaba, incluso dijeron de poner sus radares, no, claro, era un arma contra Rusia, no era algo para unificar, ¿no? Porque Estados Unidos sabe, él quiere meternos el gas de esquisto, que siguen manejando, han también exportado petróleo por primera vez, se ha dejado, antes era estratégico y no se dejaba comerciar con él, entonces quiere que dependamos de ellos y no dependamos de un gas que nos sale mucho más barato y que es menos agresivo en su extracción como es el fracking. La idea es que Europa no tenga autonomía estratégica. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues seguirán las campañas contra Rusia, seguirá toda la desinformación. Yo cuando llegué al Parlamento me quedé alucinado de la rusofobia, que yo decía, pero y pensaba, en nuestro país no estamos así. Bueno, ya, el país además con el anterior director, que ya no sé si es otra vez, bueno, da igual. Sí, ha salido, Sí, me parece que sí, al ABC o a uno de ABC. estos medios. Pues se impulsaron toda esa patochada antirrusa, ¿no? Que estaba ya hasta en la independencia de Cataluña. Bueno, también Nancy Pelosi lo está acusando también de estar detrás del asalto al Congreso estadounidense. Sí, además Rusia, ¿no? que ha sufrido particularmente lo que es las distintas independencias y fragmentación territorial como para meterse en algo como es la independencia de Cataluña. De hecho, Nikolai Leonov, cuando le preguntaba por este tema, me decía que ellos ya estaban bastante vacunados contra el separatismo. Me lo dijo tal cual, Nikolai Leonov. A mí me sorprendió, ¿no? Porque claro, era un planteamiento... A Rusia le han intentado cercar y que no levanta la cabeza, sobre todo cuando viene una persona que viene de los servicios secretos, que crece al lado de Yeltsin, pero hace lo contrario que Yeltsin, que es recuperar la soberanía de un gran país, ¿no? Le han intentado hacer una guerra interna como la de Chechenia, le han intentado meter todos los problemas de secesión muy vinculados además al islamismo radical y lo ha ganado todo, porque ganó la guerra de Chechenia, ganó la guerra de Absagia, o sea, de todo lo de Georgia, de todo lo que le han intentado meter, e incluso pudo proteger a un socio cultural, económico y político como es el sirio, que gracias al apoyo aéreo no sucumbió después de perder 90.000 soldados, como me contaba directamente Bashar al-Assad. España tenía 120.000, dices también en el libro, y 90.000 perdieron en Siria. Un dato muy curioso. Tenemos a Xavier Matas también, que va a contarnos alguna pregunta de la gente del chat. Sí, nos están diciendo bastante que les gusta mucho este formato. Recordamos que es un formato que estamos probando, que es la segunda vez que lo hacemos, estamos emitiendo en directo en Twitch. Y Modesto Treviño Máquinas de Sunit nos dice: ¿el Parlamento Europeo es la puerta giratoria de jubilación de la mayoría de los grandes partidos políticos en la zona euro? Eso justo lo dices además en tu libro, haces una mención respecto a este... Pues sí. Bueno, por lo menos lo era antes y yo lo viví, o sea, ahí veías a gente que había sido ministros, ministras, primeros ministros, gente con mucha relevancia en su país, que ya estaban algo mayores, pues claro, te mandan allí, hay buen sueldo y tienes un estatus muy bueno. José Manuel García Margallo estuvo aquí, por ejemplo, en este programa, ¿no? Pero yo creo que García Margallo trabaja más que eso seguro. Y es un oponente intelectual muy interesante, además no es especialmente rusófobo ni antisirio, incluso ha tenido unas posturas como ministro de Exterior muy interesantes, aunque luego le han tirado de las orejas y le han revuelto al redil, a pesar de que no comparta nada, evidentemente, en sus presupuestos económicos o de relaciones. No, pero un buen tipo, ¿eh? Nosotros lo tuvimos aquí en Furor, y decir que un muy buen tipo que vino aquí además sin ningún tipo de problema, encantado, y fue un placer estar con él. Mira, hay una plataforma que a mí me gusta mucho y no me importa hacer publicidad, que se llama Filmin, ¿no? Que es además española, ¿no? Tiene una serie que explica claramente en tono de comedia lo que es el Parlamento, que se llama Parliament. Animo a todos y a todas los que nos están viendo que lo vean y van a ver la locura que da para esa parodia de lo que es el Parlamento Europeo. No la conozco, me la apunto también para verla. Hace relativamente poco, el pasado 6 de diciembre en concreto, estuviste en Venezuela como observador internacional en las elecciones parlamentarias para renovar la Asamblea Nacional. Quería preguntarte cómo viviste el proceso electoral en primer lugar y luego, más allá de lo estrictamente electoral, de lo que respecta a las elecciones, cómo viste la situación de Venezuela, ¿no? A nivel de sus calles, su gente, cómo está siendo la situación hoy en el país. Bueno, yo conozco mucho a Venezuela, he estado casado con una venezolana. Que fue embajadora, ¿verdad? Sí, embajadora ante la Unión Europea. Nos conocimos allí, claro, y allí surgió el amor, ¿no? Y conozco mucho Venezuela, ¿no?
y he participado en varios procesos electorales. Ellos no les gusta lo de observador, es más bien acompañante electoral o veedor internacional, ¿no? Siempre he observado lo mismo, o sea, una limpieza absoluta tanto en la campaña electoral como en la posibilidad de presentarse a las elecciones, como luego en el desarrollo del voto, que es seguro, tiene varios procesos. Tiene también DNI, y tiene papel que te lleva. En España no tiene nada. No se puede comparar luego, esos niveles, ¿no? Hay diferentes auditorías. Antes, con las máquinas en las que participa la oposición, por lo menos en las que estuve yo de la Asamblea Nacional hace 5 años, donde ganó la oposición, que es muy curioso, que eran unas elecciones fraudulentas hasta que ganó la oposición. Qué curiosa la democracia, ¿no? Ahí estuvo la oposición verificando las máquinas, luego se hace una al final del día en todos los colegios electorales y el lunes siguiente se hace el 51%, ¿no? Y hay posibilidad de que se auditen todas las máquinas que emiten los votos. Yo cuando llegué allí hice de observador, para que se entienda en este país, real. Yo llegaba y preguntaba. ¿Hay algún, lo que llamamos nosotros, interventor de la oposición allí? No me acuerdo cómo se llaman, de la oposición? Sí, yo estaba aquí. ¿Has podido ejercer tu trabajo de verificación? ¿Ha habido algún problema para que las personas voten a esas opciones políticas? Ninguno. O sea, no vi ningún problema. Yo he coincidido allí con el expresidente del gobierno Zapatero y veíamos lo mismo, pero es que además había en algunas cerca de 2000 observadores. Estaba la UNASUR, estaban los expertos electorales latinoamericanos, que además me quedé impresionado porque lo preside ahora mismo un colombiano que no es precisamente chavista, es de derechas, pero él dice: yo no puedo negar lo que estoy viendo. Evidentemente, si alguien no se presenta, no invalida porque yo podría decir, como no me presento, pues invalido las elecciones. Pues no, o sea, es una estupidez. A la gente allí no se la persigue por sus ideas políticas, se las persigue por haber participado en planes violentos para tumbar el poder o para recibir financiamiento extranjero por subvertir la Constitución de un país que aquí también está condenado. ¿Cómo vi las calles? Tranquilidad absoluta, al contrario de lo que dicen aquí. Claro, la pandemia también cambia mucho las circunstancias, que por cierto, allí han llevado una gestión que ya nos gustaría a nosotros, ¿no? Oye, yo recuerdo cuando se reían de Maduro, de Nicolás Maduro en redes sociales, porque hablaba del tapabocas, mientras aquí nos estaban diciendo que no, que la mascarilla no servía para nada y que lo peor que te podía pasar es que por la mascarilla te cruzaras la calle sin mirar y te atropellara un coche. Mientras aquí se decía eso, ahí recuerdo que Nicolás Maduro estaba recomendando la mascarilla. Yo recuerdo discutir, fíjate, con Twitter, con alguno diciendo: hombre, a lo mejor de la mascarilla sí que hace falta, ¿no? Teniendo en cuenta que es como se está llevando en China o en otros países. Pero fíjate que el atlantismo y digamos todo esto de lo que estamos mencionando también afecta a temas como la salud. Se ha minusvalorado la posición de China pensando que era un problema local, ¿no? Lo dices también en tu libro por culpa precisamente de todo esto, ¿no? No, y hay que ver, que hay que comparar las muertes. Aquí en nuestro país se habla de cerca de 80.000, la mayoría además personas mayores, o sea, un genocidio de nuestros mayores. Y allí ves que las cifras son en Cuba 1000 y algo y en Venezuela un poquito menos, o sea que, pero claro, como te dicen que es mentira, ¿sabes? Y tú dices, no, oye, además con una frontera tan porosa como la colombo-venezolana, y donde se ha utilizado como arma, igual que se utiliza a los marroquíes en el conflicto del Sáhara para mandar a pateras a Canarias. Una situación muy difícil económica, o sea, llega a unos niveles el bloqueo financiero y comercial, casi hasta impedirle transacciones económicas. Yo lo viví, que estaba casado con una venezolana, como teníamos una cuenta en el BNP, en el BNP, y a ella no le dejaban tener la cuenta conmigo, a pesar de estar casados dentro de la Unión Europea, ¿no? O sea, que le están haciendo la vida imposible, les han robado Citgo, que son la empresa que tenía muchas gasolineras y refinerías en Estados Unidos, que vale 40.000 millones de dólares. No les dejan incluso ni comprar medicinas. O sea, hasta ahora ha salido un experto de la Unión Europea diciendo que las sanciones deben de ser retiradas porque están afectando a la población. La gente, por eso me maravilla el pueblo venezolano, por lo menos una parte de él
mayoritaria, que tiene un proyecto político cohesionado y que representa al chavismo, tiene claro lo que le están haciendo y tiene un espíritu de resistencia igual que el que ha demostrado el pueblo cubano. O sea, 60 años o 61 intentando tumbar a un pueblo y siguen. Y no sirven las sanciones ni los bloqueos, solo sirven para hacer sufrir a la población. Eso está claro, las mismas que hicieron los estadounidenses y Madeleine Albright contra Irak, que mataron, está reconocido por Naciones Unidas, 500.000 de niños y niñas iraquíes. Ella decía que era un precio que estaba... que valía la pena pagar ese precio, ¿verdad? Ese coste humano. Son criminales. Eso fue tremendo, recuerdo cuando vi esa declaración. En estos meses hemos visto, y lo estabas comentando justo ahora, en las Islas Canarias, flujos migratorios tremendos, ¿no? Y en tu libro hablas de este fenómeno y de lo que supone el chantaje que hace Marruecos a España. ¿Hasta qué punto España está siendo delimitada en su política exterior por Marruecos? Y tú, por ejemplo, tienes una posición muy curiosa en el libro, ¿no? Porque comprendes la dificultad del conflicto y no caes en eslóganes baratos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto es una posición que fíjate, que a lo mejor el Partido Socialista tiene un planteamiento más desarrollado a este respecto cuando habla de ello a la hora de gobernar, ¿no? Hombre, yo creo que es algo histórico, cultural, de cercanía, de un pueblo que ha sido hermano nuestro y que ha sido españoles hasta hace muy poco tiempo. De hecho, en teoría el Sáhara es todavía territorio administrado por España. Administrado por España, según derecho internacional, uno de los pocos territorios además que quedan por descolonizar. Yo hablé en la cuarta sala de la ONU precisamente defendiendo la autodeterminación y el desarrollo del plan que se había pactado para hacer el referéndum de autodeterminación. España juega muy mal con Marruecos y jugamos como si fuéramos una potencia pequeña cuando somos una potencia media. Marruecos es un socio demoníaco que no tiene comparación, por ejemplo, con Argelia, que nos suministra la mayoría del gas, aunque ahora se ha diversificado antes. Se ha diversificado más y mucho de lo que hablábamos también de Estados Unidos y otros lugares, para no depender tanto de Argelia. Marruecos siempre utiliza contra la Unión Europea y contra España todas las armas posibles y se ha utilizado todo, desde la violencia hasta esta violencia ofensiva para el ser humano como es el tráfico de personas, ¿no? Si se estudia la última crisis llamada migratoria, antes venían personas del Sahel y de otros lugares de Siria y el 98% justo cuando empiezan las tensiones últimas en el Sáhara Occidental a llegar sobre todo marroquíes saliendo de lugares que están militarizados absolutamente, ¿no? Entonces yo hablaba, hay que hacerlo y habrá que hacerlo en el marco de una conferencia internacional o de alguna manera, pero España tiene que ser reactiva ya de una vez, o propositiva, más que, porque somos reactivos, más propositivos y dar un puñetazo en la mesa, como hablábamos antes del espionaje de los aliados, ¿no? Es decir, oiga, ya está bien de chantajearme, ¿no? Cuando quiere caladeros de pesca o cuando quiere, nos manda. Habría muchas cosas que hacer, pero también hay que tener mucho cuidado, es que yo hablaba, y ahí pongo varios ejemplos en el libro, por ejemplo, discusiones con Alberto Garzón, no, sí, me saldría de la OTAN, y no sé qué, yo le explicaba la dificultad que hay si queremos salir de la OTAN. Necesitas el apoyo de la población, el apoyo de tus fuerzas armadas, sustituir una alianza, alguna alianza militar, por ejemplo, con los dos países de las riberas o del sur de Europa, tienes que subir el gasto militar, más del 2%, o sea, no es tan fácil. Exactamente lo de Marruecos. España es un país, como todos, pero sobre todo España, muy fácil de desestabilizar, ¿no? Presión migratoria, terrorismo, problemas de suministros que tienen... Y además con una falta de maduración también en los planteamientos propios de la izquierda respecto a estas cuestiones, ¿no? Porque, fíjate, la extrema derecha, ¿no? Utiliza un término que a mí me parece terrible, ¿no? Cuando habla de buenismo, supuestamente. No, hombre, no, ayudar a la gente que se está muriendo en el mar no es buenismo, hay que hacerlo, ¿no? Y con los refugiados, eso no hay ningún género de debate. Pero lo que no podemos es tener un planteamiento migratorio ridículo, o sea, porque en algún momento tocará gobernar y si toca gobernar tienes que entender lo que significan los flujos migratorios, lo que significa el control fronterizo, y eso es algo indispensable. El Estado-Nación se define en las fronteras, entre otras cosas. Yo lo hablo claramente en el libro, ¿no? Sí, y enlazo con lo que decía antes de la izquierda, está fuera de estos debates, que están en la calle, hasta en los bares, y que los tontulianos o los todólogos lo tienen muy claro, los de la derecha, para remeter
Y está claro que tienes que tener una política de fronteras, si no, no estás preparado para gobernar. En segundo lugar, el refugio es sagrado. O sea, los refugiados y las refugiadas tienes que estar dentro de nuestras leyes internas de la Unión Europea y de nuestro país. Pero luego, evidentemente, tenemos un grave problema de recursos. Ellos también... Yo me lo saltaría, como hacen ellos, porque huyen, además de un continente destrozado por las potencias europeas, ¿no? Todos, yo estoy convencido de que todos, en la situación de vulnerabilidad en la que viven, en muchas de las guerras que hay en el continente africano, pasaríamos por los mismos procesos que ellos, cruzaríamos la valla y haríamos lo que fuera posible. Eso es evidente. El asunto es que tú, como administración de un gobierno, como es el gobierno español, tienes que tomar políticas serias a este respecto. Pero es que entre Francia, Bélgica, Estados Unidos, Holanda y España también, se han asesinado todos los líderes africanos que traían un proyecto modernizador y soberano. Tomás Sankara, por ejemplo, un gran referente en este sentido. Francia tiene que hablar mucho, porque Francia está en combate todo el día en África, ¿no? Ahí tenemos también un enemigo. Se vio en la crisis de Perejil, que también lo nombra la izquierda ausente y diciendo estupideces. La crisis de Perejil, que era un peñón, cambiaba totalmente la configuración que estaba, incluyendo al Sáhara Occidental, y también amenazaba a las comunidades autónomas de Ceuta, Melilla y Canarias. Cuando se pide ayuda a Europa, no hace a nadie ayuda, porque Francia apoya a Marruecos. Y ese es como explico yo el acercamiento tan grande que tuvo Aznar con Bush, porque el único que hace caso es Colin Powell, ¿no? Yo, que soy una persona que me considero de izquierda y revolucionaria, en el buen sentido de la palabra, yo hubiera movido las mismas fuerzas exactamente igual. Con el caso del Sáhara, es que nosotros también tenemos armas. Aquí hay unos cuantos millones de personas marroquíes trabajando, se pueden impedir esos flujos comerciales, se puede hacer demostraciones de fuerza porque somos parte de, según el derecho internacional, como potencia administradora. Me gustaría más que fuera en otro plano, ¿no? Una conferencia internacional, pero que fuera con una fecha para que se hiciera el referéndum de una vez. Además, como potencia, potencia media, hay que pensar en nuestro país si somos patriotas. Es que nos vendría muy bien un Sáhara Occidental independiente para los acuerdos de pesca, para los fosfatos, para otro sitio, un país amigo, ¿no? Y además contrapesar un poco a ese Marruecos expansionista cada día más, además con un grave peligro, porque el rey está muy enfermo y de muerte, y ahí se están viendo las tensiones que en nuestro país no se habla. Hay combates en el Sáhara Occidental, está viéndolo, el Frente Polisario está actuando, y Argelia está muy nerviosa con la actitud de Marruecos, ¿no? De hecho, el rearme que está viendo marroquí frente a España nos están empezando a superar. Si consiguen los F-35, por ejemplo, Argelia va a comprar los cazas rusos de quinta generación. Argelia nos sobrepasa en submarinos y en fragatas y en fuerza aérea, y nosotros nos estamos quedando atrás totalmente, y la perogrullada de que no hay que hablar de las Fuerzas Armadas ni hay que hablar, es que entonces no gobiernes, hijo. Total, es como, fíjate, a mí es algo que me dijo un cubano, ¿no? Que estuve hablando con él, tratando temas de política española, intentando explicarle, ¿no? Un poco muchos de los problemas endémicos que tenemos en la izquierda, ¿no? Los asociados a la bandera, a la institucionalidad. Para él era incomprensible. Él me decía, pero ¿cómo vas a gobernar un país que no quieres? Esa frase se me quedó marcadísima. ¿Cómo vas a gobernar un país que no quieres? Y efectivamente es como claro que queremos a España y defendemos España. Lo que pasa es que hemos tenido una serie de cicatrices tremendas por la guerra civil que todavía, parece que es difícil remediarlas, pero habrá que hacerlo en algún momento, porque si no vamos a estar siempre condenados a la derrota. Claro que hubo una apropiación por parte del franquismo y la dictadura de lo que es el concepto de España, claro, que no es la España real, porque también era la España. Nosotros en Sin Dios era muy gracioso, porque nosotros siempre hemos debatido y creado problemas, éramos muy problemáticos, ¿no? Y siempre, si te fijas en los discos de Sin Dios, que habla de la Revolución Española, siempre buscábamos grabaciones de la CNT de la época que habla de España y de la Revolución Española, porque España también era de los libertarios o del Partido Comunista de España, o de los socialistas, o sea, entonces ¿por qué vamos a renunciar? Yo la mayor campaña que he tenido, he tenido en las redes sociales, aparte de en Venezuela con los escuálidos venezolanos que me amenazaban, hasta en mi casa me llamaron para amenazarme de muerte, lo tuve por poner enfadado ya de ver a los de Vox sacando la bandera, poner esta bandera también es nuestra, y entonces me llovieron
Creo que fue la bandera, era con el escudo republicano, ¿puede ser? ¿O? No, era no, yo le puse la actual. ¿Por Sí. qué razón? Porque a mí me gustaría, evidentemente, una república y habría que quitarle la corona, pero me gusta la bandera de la Segunda República, pero yo es que aspiro a una tercera república. Yo me di cuenta de lo de la bandera española cuando España ganó el Mundial. Coño, en mi barrio salían los inmigrantes con la bandera de España y no eran fascistas. Por lo menos per se, ¿no? Esto lo decía Pablo Iglesias también en una charla. Sí, recuerdo, pero es que esto. en eso tiene razón Pablo Iglesias. Entonces, yo le hablo a mi hija de sus amigas, si conocen la bandera republicana de la Segunda República, no la conocen. Entonces, el problema de los símbolos, pues lo siento, pues tendremos que recuperar porque eso representa una España diferente a la del franquismo. No me jorobes. Claro. O sea, Total. Recientemente un titular del País dice así: el gobierno defiende en Europa el archivo de la investigación del caso Couso. Hemos hablado ya de ello. España pide al Tribunal de Estrasburgo que rechace la demanda de la familia del periodista. ¿Cuáles son los siguientes pasos que vais a dar a este respecto? Sé que tú no estás en primera línea en esta batalla, pero ¿cuáles van a ser los siguientes pasos que hay que dar para el reconocimiento, ¿no?, del asesinato de tu hermano? bueno, estamos peleando sobre todo en Estrasburgo, ¿no? Entonces, bueno, ha habido una sentencia favorable que es muy interesante, que nos abandonaron consularmente y diplomáticamente, que la abogacía del Estado de este gobierno, el más progresista de la historia de España, contraatacó contra esa decisión en firme de la Audiencia Nacional. Nos cambiaron hasta las leyes para que no pudiéramos avanzar, porque si te lees el auto de instrucción del magistrado Santiago Pereda, dice que hay indicios de... Además, él fue con una valentía absoluta a hacer una reconstrucción judicial que obstaculizó las fuerzas estadounidenses en Bagdad, en un momento de coches bomba, de asesinatos y de guerra sectaria, ¿no? O sea, que está casi acreditado que sí que hubo por lo menos una vulneración de los protocolos de adicionales de la Cuarta Convención de Ginebra que protegen como no combatientes a los periodistas. Afortunadamente tenemos ahí una... Entonces, nos hemos ido a Estrasburgo, que se nos ha cerrado la vía judicial. Vamos a pelear en Estrasburgo, se va a pedir otra ronda con los grupos parlamentarios y tenemos que esperar ahora mismo. Sería una pena, porque si nos cierran Estrasburgo habrá que explorar otras cosas, pero nos quedaría solo la vía civil en Estados Unidos y nosotros nunca hemos buscado el dinero. Recuerdo todas las concentraciones que se hacían año tras año en frente de la embajada norteamericana. Acudía yo muy pequeño, fíjate, con 15, 16 años ya estaba yo en esas concentraciones que se hacían en frente de la embajada. Ahora va a hablar Xavier Matas, que además se ha suscrito alguien al canal de Twitch, por mencionarlo, que lo va a comentar ya Xavier. Si os suscribís a nuestro canal de Twitch, al final estaréis apoyando este medio de comunicación que se hace casi sin recursos, así que os agradecemos mucho que lo hagáis. Que gracias a vosotros se está consiguiendo hacer un poquito más sostenible este medio. Nos preguntaban por aquí, quisiera saber su opinión personal sobre la crisis del COVID con la gestión del gobierno, y nos felicita por la entrevista. Bueno, una cosa que, coño, las preguntas están siendo muy benévolas, no hay ninguna por ahí que me meta caña. No, pero sobre este tema, una crítica absoluta, me parece negligencia, no solo de este gobierno que sufrimos aquí, sino de todo Occidente, ¿no? Tú ves los datos, pues con esos países de América Latina bloqueados, pobres, pero con una orientación hacia el socialismo, que lo han encarado mucho mejor que las grandes potencias como Brasil, como México, etcétera, etcétera, o Asia. O sea, pero no solo China, porque decían, es que es una dictadura. No, China, pero también Corea del Sur, etcétera, etcétera, ¿no? Nueva Zelanda incluso, ¿no? Un desastre total. Con el decreto de alarma se podía haber intervenido la sanidad privada, se podría haber intervenido fábricas para reconvertirlas en todas las necesidades estratégicas que tenemos, porque además es importantísimo. Yo que he estado en la Comisión de Seguridad y Defensa, en todos los planes estratégicos de seguridad nacional de todos los gobiernos está una pandemia. Entonces, asociado, eso no es un trabajo que hace alguien para que lo metas en un cajón, ¿no? Al haber pasado las cadenas de fabricación y distribución a China, no tenemos capacidad y no hemos tenido para armar, porque decía, yo no estoy de acuerdo con el símil de una guerra, era una guerra.
una guerra contra un virus, evidentemente, que mata personas. Entonces, a tus sanitarios les tienes que dar, y no tuvimos EPI, no tuvimos protección, no tuvimos mascarillas para la población porque se fabrican en China, y evidentemente China las destinó primero a su población, ¿no? Entonces, luego otra cosa, yo hablaba antes de genocidio de ancianos. O sea, el señor vicepresidente del gobierno, participante en Unidas Podemos, es el del que depende las residencias de mayores, que por cierto deberían de estar medicalizadas por ley. No fue así. Yo entiendo que las competencias eran de todas formas de las autonomías, bueno, ¿no? Pero con un decreto de alarma puedes evidentemente intervenir. La UME que está ahí, o el ejército, no se podría haber empleado el ejército para haberle empleado, medicalizarlas, sacar algún decreto, porque si no son pudrideros de personas. Si tú das a los negocios privados, que además lo tienen muchos fondos buitres, las residencias de mayores, y no les metes médicos, como haya un problema de este tipo, ya estamos viendo miles y miles de muertos de gente que trabajó toda su vida para sacarnos a nosotros adelante y a su país. Parece nefasta. Me parece que han mentido muchísimo. Que no, que era como una gripe, luego que no hay que utilizar eso, no tienes que dejar los zapatos, ¿no? Claro, además, luego entiendo que era la justificación con respecto al no uso de mascarillas era porque no iba a haber stock, ¿no? Pero claro, decir públicamente que estás mintiendo a la gente de esta manera es un tema que yo no comprendo, ¿no? No comprendo cómo se hace, porque además en ese momento, claro, los que habíamos estudiado un poquito más la situación, veíamos la comparación simplemente de la corresponsal de Radio y Televisión Española en China, que yo la seguía en redes sociales, y la propia periodista, claro, alucinaba, ¿no? Con las declaraciones en España, y era como, ¿pero qué está pasando? Claro, nosotros también como ciudadanos te hace también caer en una incomprensión de todo, ¿no? Primero lees una fuente oficial, ¿no? Como es una corresponsal en China, oye, las mascarillas hay que usarlas, y luego te encuentras al director del gabinete epidemiológico del Ministerio de Sanidad, ¿no? Diciendo que no hay que utilizar mascarillas. Joder, no, la comparación es odiosa y estamos viendo, China está, al principio yo, si lo digo en el libro, ¿no? Se vanaglorió todo Occidente de que era una cosa china, ¿no? Pero es que China consiguió pararlo, ha vuelto a crecer y está controlando la pandemia. Si es que ellos ponen en cuarentena a su población por un muerto. Aquí estamos teniendo ya 500.000 de muertos todos los días, que mueren todos los días 500 personas, son 2 aviones medios de rango medio. Yo tengo un conocido en China, ¿no? Y me comentaba, un día hablando con él, yo acabo de volver a una discoteca, y yo, joder, y me decía, pero yo vivo en un barrio de casi 2 millones de personas, allí los barrios son más grandes que los de aquí, pero dice, con 2 casos nos confinan a todos, pero luego hacen PCRs y luego se confina normalmente a la gente que está contagiada. Aquí, como los PCR valen dinero, como el seguimiento de los rastreadores vale dinero, se ha primado la economía por encima de los seres humanos. Hasta 150 euros, ha llegado a costar un PCR. Por eso, 150. Yo cuando viajé a Venezuela pagué 125 euros, porque además como no es público, luego lo estamos viendo con el plan de vacunaciones, es un desastre. Evidentemente comparado con el mundo son unos desastres, pero coño, si se hacía millones de personas con la campaña de la gripe, ¿no lo podemos hacer ahora? Ahora tienen que estar las 17 reinos de taifas y no puede haber un plan nacional. Es que, ¿qué pasa? Si en situaciones de excepcionalidad reclamamos mandos únicos o coordinación única, ¿de repente somos fachas? Pues no, porque están muriendo 500 personas al día. Siguiendo con tu perspectiva geopolítica, en el libro mencionas grandes debates de fondo y haces una consideración que ya tratamos en 2016, en aquel momento, además en Furor Televisión, sobre este respecto, sobre lo que tiene que ver con la guerra en Siria. Hemos tenido siempre un posicionamiento muy claro desde el propio principio del cubrimiento que hicimos de la guerra, y reflexionas sobre Siria diciendo que en la guerra siria el dilema no radicaba en aliarse con Putin o Bashar al-Assad o con un país perfectamente democrático, inexistente, y además lo remarcas así, sino en defender un país real con muchos problemas, pero que cuenta con una sociedad multiconfesional. ¿Por qué el no a la guerra, que tuvo tanto impacto además transversal con respecto a la invasión de Irak, hoy con Siria, bueno, ya hace un tiempo con Siria, no funcionó de la misma manera? Porque hubo debates respecto a el no respeto a las instituciones sirias o la no coherencia ideológica con las instituciones sirias o con Bashar al-Assad en concreto, cuando estos debates no se produjeron con el caso de Irak. ¿Por qué? Porque el no a la guerra era en un momento geopolítico determinado, en el cual todo lo que subyace de ese llamado bloque progresista que representa el Partido Demócrata o que representa el Partido Socialista francés, que Francia manda mucho sobre España, eso también había que verlo mucho, porque yo creo que desde
que dejamos de ser imperio, estamos en una primera circunferencia francesa, una más grande alemana y otra más grande estadounidense. Entonces funcionó en ese plano. Todos los grupos afines al PSOE, como Prisa, todo el conglomerado cultural de la casi cultura hegemónica durante 3 legislaturas o 4 del Partido Socialista, artistas, etcétera, escritores, tal, se puso en movimiento contra Bush, que era el más malo, y Aznar, que era el más malo, ¿no? Y caló en una población que eminentemente, la población de este país es pacifista, o sea, no le gusta una guerra, ¿no? Y llegó a unos niveles tremendos hasta el 80%, pero tú tienes que agitar ese tipo de cosas, ¿no? Además estábamos prácticamente inmersos en esa guerra, a pesar de que Aznar diga que no. Otra cosa que me sorprendió de Aznar, porque ya si pones los pies encima de la mesa ahí en el rancho de Bush, coño, pues manda a las Fuerzas Armadas, ¿no? No vayas subalterno de Polonia. O sea, es que es alucinante, es reconocer pues que España es subalterna de una nación como Polonia, que somos dos potencias medias, ¿no? Lo que pasa es que Polonia lo ha aprovechado mucho mejor, porque sí que es un lamebotas de Estados Unidos bastante desarrollado, ¿no? Pero no se ha dado en estos casos. Yo creo que también no había una implicación directa de tropas españolas, y luego la campaña de propaganda fue al contrario, ¿no? No se machaca aquí sobre los dictadores terribles que son los saudíes o los israelíes, que es un estado de apartheid racista y asesino, además un estado teocrático, porque no es un estado laico, de hecho están prohibidos los matrimonios laicos, y porque había muchos intereses, tanto en Libia, como en Libia muchos intereses franceses, en Siria exactamente igual, y de hecho se financiaba, yo lo denuncié en el Parlamento Europeo, se financiaba y se instruía a los grupos terroristas que luego atacaban en Europa. Yo viví varios atentados en Bruselas y en Estrasburgo, ¿no? Y luego los que vivimos aquí en España, pero personalmente esos, ¿no? Entonces es por eso. Yo creo que, y lo comento, y no sé si me lo vas a preguntar, y lo reclamo siempre, y por eso celebro Furor Televisión, porque nos hacen falta medios. Yo sé que abordar una televisión es muy complicado. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de esa persona que es muy inteligente, muy chungo, como decimos así, Federico Jiménez Los Santos. O sea, la inteligencia que ha tenido para desarrollar una cadena que a veces mueve cerca de 2 millones de personas, gracias a las concesiones que dan los ayuntamientos grandes, etcétera, etcétera. Una radio es mucho más fácil de abordar, somos un país muy radiofónico, y nunca se abordó, ni desde el Partido Comunista cuando podía, ni desde... Pero fíjate, ahora que sacas este tema, es verdad que una radio es mucho más fácil de abordar, pero esta televisión la hemos hecho sin un duro. Es decir, y ningún miembro de Furor Televisión supera los 26 años. Entonces, quiero decir, si un grupo de chavales ha conseguido sacar un proyecto de televisión con realización multicámara, con streaming en directo, ¿qué no puede hacer un partido político o un movimiento social con medios financieros como los que han tenido, ¿no? Tengo entendido que algún partido político se ha gastado mucho dinero en publicidad, a lo mejor en redes sociales. Si eso se aprovechara para construir alternativas mediáticas a las del establishment, podrían hacerse cosas muy interesantes. Entonces, yo no comprendo, digamos, en este debate, que además lo dices mucho en el libro, me parece muy interesante, cómo nosotros estamos pudiendo sacar adelante este tipo de proyecto, además en el año 2020, que ha sido terrible y que hemos tenido varias situaciones difíciles en las que creíamos que no íbamos a poder seguir adelante, y a pesar de eso lo hemos hecho. Nos estamos desviviendo, como te digo, un grupo de chavales, porque no lo pueden hacer gente con más recursos, ¿no? Y por qué no también son conscientes de lo que está ocurriendo en este tipo de plataformas, ¿no? Porque nosotros también nos hemos sentido muy solos al sacar adelante este tipo de proyectos. Como te digo, al final somos un grupo de chavales de 23, 24 años y no hemos tenido ningún contacto con movimientos sociales prácticamente, o con asociaciones o colectivos de, no sé, progresistas, que hayan mostrado interés en un proyecto como este, ¿no? Porque yo creo que tenemos un grave problema, ¿no? Yo me acuerdo que hice una campaña por Estados Unidos y una gira, y participé como en 5 o 6 actos de Democracy Now!, que es una televisión, pero yo vi cómo le entregaban a ella $1 millón, porque ella hace una campaña para recaudar fondos. Los estadounidenses sí tienen esa cultura de apoyar los proyectos en lo que $1 millón a Democracy Now! Yo lo vi, y nos compró a nosotros una chapa de José un pin por $1.000. Era $1,500,000
multimillonario estadounidense de izquierdas, porque bueno, democracia... Bueno, aquí sería algo parecido, ¿no? El dueño de MediaPro, por ejemplo, ¿o no? Sí, no, yo creo que no, porque yo creo que es más... En mi Goodman, que a mí, por ejemplo, no me gusta en el tratamiento de los derechos humanos, en otras, pero la respeto en el sentido de también las vinculaciones con las fundaciones de Soros, etcétera. Eso no me gusta, pero reconozco ese modelo que me dejó alucinado. Aquí no tenemos esa cultura, aquí es el escaqueo, si lo puedo es gratis, que es una pena, ¿no? Y esto es que nadie sabe lo que hay detrás de un programa de televisión. Y para competir con el mainstream es prácticamente imposible, porque nosotros y vosotros estáis haciendo guerrilla de calidad, pero al fin y al cabo guerrilla, porque yo he trabajado en platós, o sea, ahí hay operadores de cámara, hay regidores, hay alguien que te maquilla, tienes producción, tienes redacción, tienes conductores, ¿sabes? O sea que mucho dinero la televisión. Entonces el problema que tenemos es cómo vamos a rentabilizar o a devolver el dinero para poder hacer un trabajo profesional, ¿no? Entonces es una pena lo que dices tú. Yo creo que las televisiones habría que abordarlos desde la óptica del artículo 20 de la Constitución y sobre todo con una democratización del espectro, ¿no? Es decir, un tercio televisiones privadas, un tercio públicas, pero públicas, no partidistas o del gobierno de turno, y otra parte movimientos sociales y culturales en los que se tendría que financiar, como se hace en Venezuela y en otros lugares, a proyectos como el vuestro, entiendes lo que te digo, ¿no? Sí, sí. Para que hubiera... Contrapesos, porque cuesta mucho dinero hacerlo. Pero yo creo que por eso experiencias como la vuestra son fundamentales, y en radio exactamente igual. Y yo creo que estamos ya en la revolución del 5G y lo que vendrá después podemos situarnos para... Es fácil, ya te digo, un control de realización como el que hemos hecho nosotros cuesta menos de 1.000 euros y normalmente esto cuesta 15.000, 20.000, 30.000 o mucho más, ¿no? O sea, para que te das una idea, también te tienes que saber adaptar, ¿eh? Porque Xavier Matas, el compañero que está a nivel técnico y que lee vuestras preguntas, ha encontrado una metodología, ¿no? Tremenda, ¿no? Que abarata los costes al máximo, ¿no? De hecho, un poco para contarlo, ahora que mencionamos esto y hablar un poco de nosotros, no quiero ser el centro tampoco ni que el proyecto sea el centro de la entrevista, pero no me importa, muchos de los medios técnicos que tenemos aquí o incluso del propio mobiliario del plató lo hemos conseguido gratuitamente a través de plataformas como Wallapop. Quiero decir que es posible sacar proyectos de este estilo. Me gusta mucho además el concepto que has dicho de guerrilla informativa, que lo recalcan también aquí en el chat. Efectivamente es lo que toca, es lo que pero toca. Aquí, por ejemplo, estáis trabajando 4 personas ahora mismo. Sí. O sea, para que la gente también que nos ve entienda la complejidad de sacar un proyecto audiovisual. Además, todos tenemos cultura audiovisual. Yo es lo primero que aprendí cuando estudié en Cuba, ¿no? Te decían, todos tenemos... Además, fue el primer país del mundo que emitió televisión, Cuba. Y decían, todos vemos televisión desde pequeños. Y además, los estadounidenses son potentísimos haciendo televisión, son muy buenos, a pesar de que hagan mucha basura de contenido, ¿no? Entonces, el ser humano actual, la persona y más la gente joven, no tolera una cosa mal hecha. Y hemos estado acostumbrados o al panfleto o a la cultura tan elevada y yo creo que lo que hay que llegar, la cultura tiene que ser de masas, porque si no, y vosotros por eso os felicito por estar en esta plataforma que, por lo que he leído, que yo tampoco sé mucho, aunque a pesar de que juego yo mucho a videojuegos, que se utiliza mucho, ¿no? Para es particularmente de videojuegos, de hecho somos pioneros en un formato que no sea de videojuegos, ¿no? Pero es que hay que abrirse paso en este tipo de plataformas, pues porque en el futuro... Ahora estoy jugando al Call of War y me encanta cuando juego con la Dirección de Inteligencia de Nicaragua, de los sandinistas. Sí, pues un día echamos una partida y lo emitimos, ¿por qué no? Me parece perfecto, hay que adaptarse, ¿no? a los nuevos tiempos. Ya por ir cerrando la entrevista, estamos ya en las últimas preguntas. Uno de los hechos que más sorprende a quienes te seguíamos y bueno, desde hace mucho tiempo además has remarcado, ¿no? las distancias, como decíamos antes, con el gobierno de coalición o con la izquierda de gobierno ahora mismo, fue lo que ocurrió en 2018 cuando abandonaste Izquierda Unida. En el libro profundizas, ¿no? sobre los motivos que impulsaron tu decisión y hablas de intereses personales que se enmascaran en luchas de poder. Yo lo que te quiero preguntar es si esto es algo, digamos, particularmente de la izquierda o de esta nueva izquierda, o es algo ya habitual en la política, ¿no? que es algo común. De hecho, bueno, uno de los grandes impedimentos personales o incluso de mucha gente que conozco de no meterse en política, que afortunadamente no nos hemos metido nunca en primera línea de la política, es por todo esto, ¿no? por
por esta serie de actitudes que se reproducen en la política, que tienen que ver primero con un enfrentamiento directo con el poder, como el que se hizo desde esta nueva izquierda en un momento determinado, que también, digamos, esa presión, yo entiendo, que fagocita las propias relaciones personales, fragmenta el discurso político. Es muy complicado, ¿no?, lo que ha ocurrido en España y lo que ha representado Unidas Podemos con lo que se ha enfrentado. Pero te quiero preguntar, tu experiencia particular respecto a esto, ¿qué fue lo que pasó realmente en el seno del grupo parlamentario de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo? Una previa. A ver, porque la gente no lo hemos abordado y me gustaría sintetizarlo. Sí. O sea, mi paso del movimiento autónomo anarcosindicalista hacia posiciones institucionales o de política partidista tiene mucho que ver con el asesinato de mi hermano. Darte cuenta, además, de cómo puedes utilizar las instituciones, por lo menos para dar publicidad y que se debata, también por los izquierdistas o anarquistas que me masacraron, incluso haciendo algunos artículos como José Couso, soldado del imperialismo, gente que me dijo cuando llegó el cadáver por qué no había retirado la bandera de España. Yo les decía, oye, mi hermano en primer lugar era de izquierdas, votaba Izquierda Unida, pero no era porque tengo que arrancar la bandera de España. O sea, y luego conocí Cuba, ¿no? Y me volvió ese internacionalismo, ¿no? ¿Cómo marca Cuba, conocer Cuba en general? Darte cuenta de la generosidad de ese pueblo, luego ver cómo han utilizado el derecho internacional, la diplomacia, y cómo aquí los superrevolucionarios a ver cuánto aguantaban con un bloqueo que joroba, un periodo especial que joroba realmente la vida. Y luego darme cuenta de que yo no estoy por la disolución de los estados. O sea, yo creo que el Estado, esa fue mi ruptura clara con el anarquismo, el Estado es la mejor invención del hombre, como el derecho, porque protege o tiene la intención de proteger a los seres que pertenecen a su ámbito de actuación. Entonces, coincidiendo con la crisis y la eclosión otra vez de los movimientos sociales, surgieron figuras, conocí gente dentro de Izquierda Unida que tenía unos planteamientos revolucionarios parecidos a los míos, pero también con visos de realidad para poder actuar sobre la cotidianidad que nos rodea y poder hacer política en el buen sentido de la palabra. A mí se me ofrece participar en las listas europeas porque antes en la Izquierda Unida se reservaba en las listas pues un representante de los movimientos sociales, otro de los movimientos sindicales, y yo, como participaba en todo el movimiento contra la impunidad, no solo de mi hermano, sino de los crímenes de guerra, se ofreció, yo dije, bueno, puedo hacer un buen papel en todo eso. ¿Qué sucedió? Que yo conocía a gente muy buena, militantes, que siguen siendo maravillosos, los militantes de Izquierda Unida y del Partido Comunista, aunque a veces tragan demasiado, ¿no? Y me encontré con un mundo, en primer lugar, absolutamente endogámico económicamente. Gente que vive de partido desde el principio, gente que ha sido responsable de jóvenes, ha pasado a ser concejal, diputado autonómico, luego... O sea, y hay mucha gente alrededor, sobre todo también el PC ha tenido mucho poder autonómico, sobre todo, y municipal en determinados lugares, ¿no? Entonces ves como luego una intencionalidad clara de chupar recursos públicos. Y luego yo creí mucho al principio al conocer a Pablo. De hecho, yo dirigí su último documental, ¿no? El que guionizó él, y me llevaba un documental que además, por decirte, yo lo puse, recuerdo, en el instituto, me parece, en el instituto. Sí. Es uno de los documentales que propusimos poner en clase, o sea, que es algo que viene de hace bastante tiempo y que ha marcado a mucha gente de izquierda sobre los medios de comunicación. Sí. Pues bueno, yo me llevaba muy bien y sobre todo me enamoré, ¿no? Porque yo pensaba que Pablo representaba, y era el discurso en aquel momento, un proyecto nacional popular. Y yo pensaba que este país lo necesitaba un aglutinante, ¿no? Como pasó cuando llegó Chávez, porque la izquierda venezolana estaba atomizada. Llega alguien que, a pesar de las diferencias, pero marca un destino. Y Pablo representaba eso, Alberto también. Alberto era como el frescor, en teoría, en Izquierda Unida, pues después de unos liderazgos que la gente más militante, más joven, pues quería que hubiera como
también en permear de lo que se estaba... Dices en el libro también que en la dirección anterior de Izquierda Unida había grandes casos de corrupción, ¿no? Que también motivaron ese cambio, ¿no? de dirección en el partido. Sí, sobre todo en Madrid, ¿no? A pesar de que yo siempre he respetado y sigo respetando cada día más a Cayo Lara, creo que él tuvo un error en eso con determinados militantes de Madrid. Nosotros al principio apoyábamos mucho a Cayo y luego apoyamos a Alberto. Y luego ha sido... Un grande Cayo Lara, con nosotros también hemos tenido mucha relación con él. De hecho, nos felicitamos el año todos los años todavía, a pesar de Yo lo quiero mucho y fuera... además cada día lo respeto más porque además es una persona honrada. Un gran hombre. Un gran hombre. Y a pesar de venir de una cultura política diferente a la mía, ¿no? Pero pensábamos, me subyugaron esas dos personalidades de Alberto, no sé qué. Y luego fueron cambiando continuamente. O sea, es que Podemos pasó de ser nacional popular a ser socialdemócrata, a ser progre y a ser no se sabe el qué. Luego hubo grandes problemas que observé desde detrás de los telones de todo ese grupo que vive de todos los recursos que genera la actividad política y cómo matan por eso. Luego la no asunción de críticas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tuve diferencias con Alberto y con la dirección de Izquierda Unida en las primeras elecciones, que yo creía que era el momento para que Unidas Podemos, y hubo parte de las dos culpas, pero yo me enfadé también y a partir de ahí ya te cortan la cabeza. O sea, ya yo al principio, cuando no salí diputado, ¿te acuerdas que estuve como un mes? Pues iba... además se dijo en una coordinadora, ¿no? Ahora se llama de otra manera, de Izquierda Unida, que yo iba a tener responsabilidad en la Secretaría de Internacional, me bloquearon, yo ahora sé quién me bloquearon por parte de Andalucía, y luego ya cuando discrepas te van relegando. Alberto además luego coloca a Marina Albiol. Marina Albiol representa cercana a los postulados del trotskismo y tal, o sea, no representaba el programa por el que yo me presenté, y empiezan a haber graves problemas, sobre ¿De trasfondo todo, ideológico o de trasfondo personal? de todos los tipos, o sea, personal, ideológico y también de utilización de los recursos, económico también, ¿no? Nosotros teníamos que mantener 3 casas y ellos tienen que mantener una burocracia, tecnocracia interna. Hasta aquí puedo hablar, algún día hablaré, y a algunos se les pondrán los pelos de punta. Todavía no puedo hablar, pero algún día hablaré. Y entonces fue la ruptura total, ¿no? La ruptura de ver un liderazgo que fue una mierda, y es una mierda, con perdón, de Alberto Garzón. Menudo lidercillo, comparado incluso comparado con Cayo Lara, ¿no? Cayo Lara iba a todos los lados. Iba a ver hasta el último militante del último pueblo, se juntaba con la gente, porque eso es ser un dirigente, un coordinador. A Alberto le gusta más estar en las cosas de arriba, ¿no? Y entonces hubo una ruptura total. Luego hubo impedimento para que hubiera unas primarias de ¿cómo se llama?, verdaderamente democráticas. Mira, voy a contar una primicia. En mi casa, en Bruselas, comieron Enrique Santiago, hoy diputado, Manu Pineda, hoy eurodiputado, y Maite Mola, hoy vicepresidenta de la ¿cómo se llama?, del Partido de la Izquierda Europea, para proponerme que el PC me propusiera como candidato a los europeos. Incluso estaba Manu Pineda, que era secretario internacional del PC, yo le decía, ¿y tú no quieres ser eurodiputado? No, tienes que serlo tú porque lo has hecho muy bien, luego se llevaría unas primarias, y realmente lo hicieron todo para mantenerme sujeto. O sea, porque si yo hubiera tenido todo ese tiempo para preparar y pudiendo hablar por las asambleas, etcétera, hubiera podido prepararme una candidatura potente, y había mucha gente que le gustaba mi trabajo, ¿no? Entonces, comprender, además Enrique Santiago era abogado de la familia, comprender la ruindad de malas personas. Yo he conocido a las mejores personas de la izquierda, pero también las peores. Enrique Santiago estuvo aquí en el plato de Fuertelevisión. Bueno, yo no quiero ni verlo. Ahora está aforado. Igual cuando lo vea, igual como no aforado, igual. Bueno, ojalá en algún momento. Igual pasa algo. Pero me refiero, sí, para que veas las estrategias. Eso no es ser de izquierda, porque de izquierda es decir, sí, no confiamos en tu criterio político, ¿no? Y está asociado todo, además, a los recursos económicos que hay por ahí, y eso es gravísimo.
es gravísimo. Entonces pasó una conjunción de todas esas cosas. Cuando vi además que se pacta Alberto Garzón y el secretario del Partido Comunista una lista europea y además unas primarias con una serie de requisitos que a personas independientes no nos permiten presentarnos ni ganarlo, podríamos habernos presentado, pero te relegaba claramente al 7, cuando iba a meter 2 diputados, Izquierda Unida y el PC, pues es que era una estupidez blanquear unas primarias. O sea, ni Alberto Garzón ha sido demócrata ni ha sido buen líder, y Enrique Santiago es una persona que es un cínico y un mentiroso, lo digo así de claro. Muchas veces, ¿estás resentido? Me dicen, no, porque es un resentimiento no de que no me hubieran propuesto ni nada, sino de la puñalada trapera. Es que a mí eso en la vida no me gusta. Hablas de traiciones, sí, en el libro y lo mencionas, pero es cierto que, bueno, que lo veníamos diciendo también previamente a la entrevista, ¿no? Que tampoco has dado excesivos nombres explícitos, ¿no? O sea, has sido bastante diplomático. Hoy es la primera vez. En ese sentido, sí. Bueno, y te agradezco que sea en Furor Televisión, y también ojalá en algún momento todas estas tensiones, bueno, pues vayan poco a poco destensionándose, ¿no? Porque claro, yo creo que es un problema, perdona Javier que te corte, creo que es un problema que esta serie de tensiones y este desmembramiento que ha tenido Unidas Podemos, ya no solo en tu caso, porque ha habido muchos más, de figuras representantes de Unidas Podemos, que bueno, lo que ha pasado por ejemplo con la escisión de Podemos y después Más País, la cantidad de gente que bueno, que ha salido muy cabreada con el proyecto, y sin embargo ahora están en un momento en el que están cogobernando España, ¿no? Que es el momento precisamente en el que más músculo necesitaría el proyecto político. Entonces es una lástima que haya ocurrido todo lo que ha ocurrido, y a lo mejor no crees que tiene que ver también con el fervor que ha supuesto la llegada de Unidas Podemos tan lejos en tan poco tiempo. Yo creo que no, porque por contar la última cosa es que a mí me hicieron daño personal. Sacaron un libelo, que además el autor es el secretario de organización de Izquierda Unida, al que le mandé un burofax diciendo que me quedaba con el dinero, que no sé qué, o sea, mentiras de las peores del mundo, diciendo que además no había pagado los acuerdos económicos con la organización, que están prohibidos en el Parlamento Europeo, porque no sé si sabe la gente que a Izquierda Unida y a los diputados que estamos ahí nos ha investigado la Agencia Antifraude de la Unión Europea durante 1 año y medio, y está prohibida las donaciones en el Parlamento Europeo. Yo no sé si siguen haciendo donaciones, pero las donaciones están prohibidas. En la legislación española están permitidas allí, ¿no? Entonces, claro que te duele que se utilicen esas tácticas, que me critiquen. No he oído ninguna crítica por mi trabajo, por haberme jugado la vida en Siria, por haber ido a Rusia, por haber defendido a Venezuela y a Cuba con el corazón y a pecho descubierto, por estar siempre en todos los lugares donde me llamaban. En cambio, se tienen que inventar mentiras. Yo salí de un piso de 48 metros cuadrados en Villa de Vallecas y volví a un piso de 48 metros en Villa de Vallecas, no una urbanización de 1 millón de euros con todos los pijos que nos representan eso. Entonces, claro que hay problemas. Es que tú, cuando te enfrentas a los grandes poderes, de boquilla, porque luego hemos visto que no es verdad, tienes que ser inmaculado. Inmaculado. ¿Qué le sacaron a Anguita de dinero? ¿O qué le sacaron a Fidel? Nunca, nada, porque eran inmaculados. Yo estuve grabando La Casa ya como jubilado. Eso es un dirigente. Fidel es un dirigente. Chávez es un dirigente por el que puedes morir, o sea, y seguir. No han estado a la altura. Entonces no es culpa de que estén gobernando, no están gobernando además. Están siendo los subalternos del PSOE, lo que criticaba el primer Pablo Iglesias de Andalucía, que yo también lo criticaba. Yo creía que no. Con la peor representación de Unidas Podemos de la historia, 30 y pico diputados, sin haber desarrollado unas estructuras orgánicas, porque ahí Podemos gobierna una cara amarilla, ya no hay círculos, ya no sé qué. Es un desastre para la izquierda, porque además lo que es bueno que has conseguido lo conseguiste fuera, la subida del salario mínimo interprofesional. Yo solo lo puedo explicar por una ambición personal y por parte de Izquierda Unida. Y quizá porque era lo que, fíjate, yo recuerdo cuando para un medio de comunicación me pidieron que analizara lo que ocurría al respecto de las negociaciones del gobierno de coalición en un determinado momento, y yo pensé, y creo que sigo pensando, que era positivo la llegada de Unidas Podemos al gobierno de coalición, porque creo que hacía que el Partido Socialista tuviera que tomar determinadas posiciones que si no lo hubiera sido dentro del Consejo de Ministros no hubiera ocurrido. De hecho, el Partido Comunista e Izquierda Unida, esto es el planteamiento de Izquierda Unida, vamos a Enrique Santiago cuando le entrevisté,
estaba en una posición contraria a la formación de gobierno de coalición en un primer momento, y yo creo que ahí tenía razón Podemos, porque creo que se consiguen ciertamente cosas que es difícil que se consigan de otra manera. Es verdad lo que dices, ¿no?, del apoyo parlamentario externo. Yo no estoy de acuerdo. Pero fíjate, muchas de las grandes conquistas que se están haciendo para contener la pandemia, sé que discrepamos, se han conseguido dentro del seno del Consejo de Las grandes conquistas se están dando por la CDU en Alemania exactamente igual que las de aquí, incluso mejores. Porque yo soy uno de los que este gobierno ha dejado atrás. Yo cobré, después de cotizar años, incluso cuando era diputado, que pagaba Hacienda, por un lado, por el régimen especial que teníamos, y por otro lado, que llegaba a pagar 8.500 euros de Hacienda. Bien pagados, no me estoy quejando. No. Pero aparte pagaba mi dinero de autónomo. A mí me pagaron 3 meses por cese de actividad. Nunca me han pagado nada más. Yo he tenido ahora que vender mi vivienda para poder subsistir, porque no tengo trabajo. Y no, como no me he hecho millonario para poder comprar una casa de 250 metros con piscina, pues entonces me tengo que buscar la vida. Entonces, no es cierto. No es cierto. O sea, la gestión de la pandemia y posterior ha sido horrible. Es que en Alemania a los pequeños comerciantes y de ocio, y hay que recordar que el 80% de la riqueza de nuestro país la generan medianas y pequeñas empresas. A esa gente no se le ha pagado. En Alemania se les ha pagado por tener que cerrar los bares, que es mentira. Y es absolutamente mentira que nos vienen 140.000 millones de euros. Si con lo que el presupuesto de la Unión Europea aportamos no va a llegar prácticamente nada, y todo va a llegar, una parte a devolver y la otra parte con condicionantes de reformas. Seguridad social, pensiones, etcétera. Ya veremos lo que viene en los recortes, ¿no? Entonces yo no creo, yo creo que es mentira absolutamente. Además, dentro de la socialdemocracia, mira, cuando Pablo Iglesias plantea como el ingreso mínimo vital, ¿quién lo aplaude? De Guindos y Rato. No, de Guindos y Montoro. Montoro, sí. ¿Por qué? Porque la pobreza que va a haber la tienes que contentar. Pasa en Gran Bretaña, después de las revueltas raciales, ¿qué se hace? Sus 400 pounds y las casas públicas que le están subvencionadas, que eso lo iba a hacer el capitalismo. Entonces yo discrepo con vosotros. Además, hay posicionamientos diferentes también, sí, internamente. Pero cuando hay gobiernos de coalición, y lo hemos comprobado, sí, porque Izquierda Unida ha estado en Euskadi, la política social del País Vasco la hizo Madrazo, creo que era, a pesar de todos los problemas. Pero es verdad, de vivienda, de no sé qué. ¿Quién se llevó los réditos? El PNV. Las buenas medidas, con todos los problemas que hubo de Saura, ¿no? Ahí de control de los Mossos, a pesar de que tuviera que tragar luego con otras cosas, ¿quién las rentabilizó? Ninguno de los tres, porque se fue. En Andalucía, las medidas importantes que se hicieron de vivienda y no sé qué, ¿quién las rentabilizó? El PSOE más derechista. Y aquí va a pasar exactamente igual, porque las contradicciones... Yo estaría de acuerdo, y Pablo Iglesias el otro día hablaba la correlación de fuerza. Pero se le olvida la correlación de fuerzas cuando tienes 30 diputados. Se te olvida, ¿verdad? O sea, yo estaría de acuerdo cuando Unidas Podemos o Unidos Podemos, ¿no? Se quedaron a 300.000 votos del PSOE. Justo. Ahí sí tenías posibilidad de tener un buen, pero mientras tanto... Pero entonces se negó, entonces el PSOE se negó y no fue posible, bueno, por la presión... Y cuando te dice que si entras en unos ministerios que son de Chisinau, entre ellos el de Alberto Garzón, que es una dirección general sin Secretaría de Estado, o sea, eso no es un ministerio, ¿no? Y para no poder hacer nada en los grandes problemas macro que tiene este país. Eso va a ser un erial para la izquierda. De hecho, en Galicia... Ha desaparecido la representación de lo que era el espectro de Unidas Podemos después de que Yolanda Conbeiras elevara y nos diera a todos una alegría, ¿no? Y el peso político que ha adquirido Yolanda Díaz también. Te voy a preguntar porque en septiembre de 2016 te entrevisté, lo decíamos antes al principio, y por entonces justo es lo que has estado mencionando, ¿no? El drama que rondaba la izquierda era la pérdida de 1 millón de votos por Unidas Podemos, ¿no? Sin embargo, entonces Unidas Podemos tenía 71 diputados y hoy tienen 35. Sobre el análisis de lo ocurrido dijiste entonces, en la entrevista que te hice, que se hicieron algunas cosas mal, hubo una gran exposición mediática, cambios de discurso y una coalición que tardó demasiado en materializarse. ¿Qué es lo que se ha hecho mal ahora? Pues eso lo sigo manteniendo.
porque tendría que haber sido una coalición, como dice, en eso tiene razón mucho Manolo Monereo, desde las bases y no desde las cúpulas. Y además, a mí me tiene alucinado, ¿no? Gente de Izquierda Unida del PC que pasaba de odiar a muerte a Pablo a retuitearlo ahora y jalearle todo. Es increíble lo que hace. Y yo creo que se ha hecho casi todo mal. Casi todo mal. O sea, para la izquierda es fundamental la ética. Y creo que la dirigencia de Podemos no ha tenido ninguna ética. Yo era amiga de la persona que era escolta de Pablo y de Irene Montero, que fue a los tribunales. Cuando mi amiga, de la que sigo siendo amiga y me enorgullezco de serlo, me contaba que la estaban utilizando como una sirvienta en el mal sentido de la palabra, cuando es una persona que tiene el título de escolta, de chofer, de no sé qué, no sé cuánto, y que en cuanto protestó le cortaron la cabeza, pues eso se transmite a la sociedad. Porque han cortado todas las cabezas posibles, el nepotismo que ha habido en determinadas circunstancias que no le hubiéramos pasado al Partido Popular, etcétera, etcétera. Yo creo que, y esos cambios de discurso, de si no, luego huir de los problemas reales, todo lo que he dicho antes, yo creo que eso es lo que se ha hecho mal, y hay encuestas muy fiables, algunas internas, a las que puedo tener acceso por determinados conocidos que tengo, de que hablan de si hay ahora mismo menos de 10 diputados. Tenemos ahora a Xavier Matas, que también va a leer alguna de las preguntas del chat y nos va a comentar. Sí, bueno, nos están haciendo varios comentarios, nos dicen que la entrevista está siendo muy interesante. Yo personalmente estoy enganchadísimo, llevamos casi 2 horas, pero estoy disfrutando un montón. Y por aquí nos preguntan, para Javier, ¿te imaginas en otra organización política o a día de hoy con quién guardas mayor simpatía? Esa la voy a juntar, fíjate, con otra que tengo aquí, porque creo que así es interesante y así vamos resumiendo las últimas preguntas de la entrevista, ¿no? Tú te enganchaste con otra formación política. De hecho, en las últimas elecciones europeas te presentaste como independiente. Como independiente, ¿no? Sí, voy a especificarlo, como independiente en la candidatura de Izquierda en Positivo, en una candidatura además que pretendía representar el voto migrante. Sé que en el libro profundizas esto, pero por contarlo también aquí en la entrevista, ¿por qué tomaste la decisión de presentarte en la candidatura de Izquierda en Positivo? Hablas de muchos incumplimientos también por parte de determinados líderes políticos a este respecto. Y guerra sucia también. No, bueno, la idea surgió hablando con el movimiento de Revolución Ciudadana de Ecuador. Los ecuatorianos y ecuatorianas son una de las mayores comunidades en nuestro país, cientos de miles de votos, y además en las campañas nacionales, cuando votan aquí, el correísmo, la Revolución Ciudadana gana por el 80%, así. Entonces se planteó dar visibilidad pues a todo lo que estaba sucediendo en Ecuador con la regresión del traidor Lenín Moreno, la persecución al presidente Correa o al vicepresidente Jorge Glass, que todavía está en la cárcel en unas condiciones muy problemáticas, todo movido por el lawfare, por esa guerra sucia de los tribunales que empezó a preparar Estados Unidos hace 20 años formando jueces. Entonces, dentro de ello hubo una propuesta con los ecuatorianos aquí en el exterior de hacer una candidatura con la hija de Jorge Glass y representar también todo lo que supone estos trabajadores y trabajadoras que han venido a España a buscarse la vida, pero que son parte también de la grandeza de este país, ¿no? Y entonces se planteó pues hacer una candidatura que los 5 primeros miembros, excepto yo, fueran compañeros de diferentes nacionalidades. De hecho hubo de Colombia, de Ecuador, Argentina, o sea, y todos teníamos que ser independientes. Lo que pasa es que necesitábamos una plataforma para presentar las firmas, ¿no? Izquierda en Positivo, aunque yo la conocía así un poco, me dijeron, apoyamos mucho tu trabajo en internacional y nos gustaría ayudarte, ¿no? Y aunque discrepábamos en algunas cosas de política interior, pero teníamos buen rollo, ¿no? Pero siempre con el marchamo de que fuera independiente, ¿no? Y empezó una guerra sucia total. En primer lugar, luego dijeron que era el partido de Paco Frutos, cuando Paco Frutos había estado cercano, pero luego no había formado parte de ellos, y no se nos sacó en ningún medio prácticamente de la progresividad. También ha pasado con mi libro, curiosamente también. Solo ha salido aquí, en Cuarto Poder y en Viejo Topo, ¿no? Entonces, bueno, había un acuerdo de que grandes personalidades
ecuatorianos, incluyendo el presidente Correa y el que fue ministro de Defensa Patiño, que participaran en los mítines, pero de repente Izquierda Unida empezó a trabajar por detrás, agitando las redes de ecuatorianos contra nosotros y contra las personas que se presentaban. La segunda era una joven activista ecuatoriana con una formación impresionante, y luego los grandes líderes ecuatorianos nos dejaron a la estacada. Yo, claro, en 2 semanas, si no tienes ese apoyo que genera para la gente, pues Correa o Patiño o alguno de los dirigentes de la Revolución Ciudadana, pues nos quedamos en nada. También en octubre... le tengo que contestar, ¿no? Sí, sí, ya lo hemos contestado, yo creo. ¿O no? ¿Has contestado la pregunta del cuál era exactamente? Que si me veo en otra fuerza política. Sí. Yo creo que hay que crear. Yo ahora estoy huérfano, llevo 2 elecciones que no voto, porque no me representan Unidas Podemos ni toda la panoplia de organizaciones. Creo que hay que formar una, pero tiene que ser con la ética, con profundidad para pensar en nuestro país, y que tenga claro el tema territorial, que lo tenemos que superar para ser una nación, aunque sea con diferentes culturas comunes, pero creo que de todas maneras tiene que darse una caída de lo que hay para poder construir otra cosa. También en octubre de 2018, Marina Albiol dimitió como portavoz de Izquierda Unida, acusando de acoso laboral a miembros de la delegación europea de la Izquierda Unitaria. ¿Qué fue lo que ocurrió en esta dramática polémica? Porque yo recuerdo que incluso yo mismo lo viví cuando publiqué el libro, la gente de la editorial quiso mandar el libro a Europa porque salía también Marina Albiol y no fue posible, ¿no?, por esa complicación. Esa fue una operación, yo creo, mano a mano, provocada por la dirección y por Marina Albiol también, para deslegitimar cualquier posibilidad de candidatura de Paloma López o mía. Paloma López, además, que hizo un buen trabajo. Viene de otra cultura también política, viene de comisiones, pero tenía mucha aceptación entre sindicalistas, que son una de las bases de Izquierda Unida y del PC, yo mismo, por lo que antes hemos comentado. Entonces lanzó, no, es que ya no lanzó acoso laboral, primero lanzó acoso, ¿no?, y luego ya matizó que era laboral, pero no presentó ninguna prueba ni señaló a nadie, ¿no? Entonces a la semana siguiente, cumplido ya el objetivo, porque hubo una filtración de la dirección de Izquierda Unida diciendo que ningún eurodiputado iba a repetir, dijo que había sido una tontería. Pero las operaciones se hacen así. Las operaciones igual que me hicieron el libelo aquel con mentiras, pues esto fue otra mentira de Marina Albiol, ¿no? Marina Albiol llegó a dilemas preocupantes, ¿no?, de utilizar sus técnicos para decisiones políticas que no le correspondían por encima de los diputados. Eso fue también una de las razones por la que la delegación se destruyó, ¿no?, porque no tenía, o sea, nosotros nos han elegido, representamos en las comisiones, no los técnicos tienen que ayudar al diputado, no pueden estar... Yo decía, coño, he vuelto al asamblearismo, ¿no?, en esto. Marina dividió, le quedó grande el cargo, ¿no? No sé qué ocurre en Furor Televisión siempre que hacemos muchas entrevistas en profundidad. Es verdad que también yo creo que es por el formato que permitimos, ¿no?, de poder explayarse, de que cada uno cuente sus versiones de los hechos, pero nos ocurrió también con Beatriz Talegón. Me acuerdo que le hice una entrevista y también salió además rebotada de todo esto, y fíjate, tuvo la cercanía de contarnos todo lo que vivió y su perspectiva de lo que vivió así. O sea, que me alegro de que Furor, bueno, pues sirva para poder poner luz donde otros ponen sombras. Este es un dicho, me parece, que de público también, que le robamos. Hay que hacer un furor rosa-rojo, ¿no? Sí, es un poco así, ¿no? En mi libro me daba cuenta, fíjate, con tomar partido uno echaba pestes del otro, todo el otro, y ya como, joder, madre, si tenemos que pelear así... A ver, yo he nombrado... Bueno, tú has vivido tus experiencias, ¿no?, y tus vivencias, no ha sido algo, claro, por supuesto, eso es diferente. En relación a mí, de lo que yo puedo hablar, entonces también he hablado de dirigentes que están ahí representando algo que luego no me lo han demostrado. Claro, es una cosa diferente, es cierto, eso es verdad. Ya para la pregunta final te voy a decir una serie de nombres y conceptos para que me digas qué es lo que te viene a la cabeza en una palabra cuando te lo diga. CNT. Coño, parte de la historia de este país. Izquierda Unida. Un proyecto fracasado. Energía nuclear. Todavía es necesaria. Patriotismo. Fundamental. Quien no ama a su patria no ama a su madre. Esta es una frase de Residente, la canta en una canción muy buena. Recesión. Recesión.
sufrimiento para el pueblo trabajador. Y dicen que es lo que se nos viene. Maastricht. Las cadenas para las naciones europeas al servicio del neoliberalismo y la globalización. Syriza. La mayor traición de la izquierda europea. Durruti. Un héroe del pueblo trabajador español. García Oliver. Me sigue encantando a día de hoy. El mejor ministro de Justicia que ha habido en este país. Club de corresponsales de guerra de Cuba. Gente a la que quiero y que además me apoyó mucho a toda mi familia en la lucha por la impunidad, contra la impunidad del asesinato de José. Gibraltar. Español. Es español y es un lugar a descolonizar. Yo no sé cómo... Esa es una de las perversiones de la izquierda, ¿no? Curiosamente. Un territorio a descolonizar que sirve de base de mafias, de blanqueo de dinero o donde meten los submarinos nucleares y la izquierda lo apoya. Es increíble. José Couso. Mi hermano. Xi Jinping. Impresiona cómo dirige un país de 1000 y pico millones de personas y que está desbancando a Estados Unidos. Joe Biden. No, Joe Biden. Joe Biden. Sí. Pues la parte del establishment para sustituir una anomalía como ha sido Trump. Vladimir Putin. El reconstructor de la soberanía rusa y un actor político de primer nivel interesantísimo. Emmanuel Macron. Son jodidas, ¿eh? Pues me parece un Albert Rivera con más éxito. Bueno, y que ahora ha tenido posiciones proteccionistas en algunos aspectos, ¿eh? Interesante también. Ahora, De Gaulle. Pues una inspiración, ¿no? A pesar de ser de derecha, me parece una derecha interesantísima, ¿no? Y un héroe que mantuvo a la Francia ocupada o colaboracionista, a su pueblo con aspiraciones de resurgir y de luchar contra la traición. Mientras vamos acabando las últimas, le voy a decir a la realización que tengan preparado el vídeo de la pregunta del anterior invitado. Y continúo. Además, de Gaulle cuentas que, a pesar de que el gaullismo no es comunista, dices en tu libro, tengo aquí el recorte, la propuesta de gobierno tras la Segunda Guerra Mundial recogía que un 40% de las empresas estratégicas deberían estar en manos del Estado gracias a la presión del Partido Comunista francés. Y dices, bendita derecha del pasado, ¿no? Es interesante por recogerlo. George Soros. Un peligroso especulador y que apoya los planes de la disolución de los Estados-nación. Alguien que creo que debería estar juzgado en la cárcel. ¿Hasta qué punto? Porque me parece muy curioso este tema, porque hasta qué punto es cierto, ¿no? Muchas de las maniobras que se cuentan que hay detrás de las fundaciones de George Soros. Sé que ha habido influencia directa, por ejemplo, en casos como el ucraniano, ¿no? o en otros parecidos. Es verdad que se hizo rico y bueno, se hizo multimillonario gracias a la especulación con la libra esterlina. Sí. Entonces, el asunto aquí es hasta qué punto se ha convertido también en un cliché, porque yo hablaba con un compañero del equipo de redacción que le preguntaba, ¿no?, sobre la temática de Soros. Es algo que no he investigado excesivamente, hay algo en lo que sí que he investigado, pero también la ultraderecha, por ejemplo, habla de Soros, ¿no? Y un compañero que ha estudiado más el tema me decía, bueno, es que George Soros, fíjate que dentro de los multimillonarios que influencian el mundo es uno que apoya ciertas políticas redistributivas y demás. Me decía esto, ¿no? Yo digo, ¿esto es cierto? ¿Será verdad o no? Pero eso entra dentro de la categoría de los filántropos que les encanta en El País Semanal y en El País, ¿no? Es un señor que tiene una potencia de dinero increíble y la está dedicando precisamente a poner sus dados de un lado a otro, pero siempre en esa dirección de la destrucción de los Estados-nación, que es la vieja aspiración de los financieros histórica, de los Rockefeller, de toda la gran banca, Morgan, por ejemplo, etcétera, que preconizan un gobierno mundial. Lo dicen ellos, o sea, no lo digo yo. Incluso Agnelli, que representaba a esa aristocracia financiera, a pesar de que él era un industrial, decía claramente, Francia tiene que, y eso está en prensa, Francia tiene que aprender que tiene que dejar de ser nación, porque viene un gobierno... Un nuevo gobierno mundial. Un gobierno más grande, ¿no? Decía más global. Entonces,
Soros, las vinculaciones con el Instituto Republicano o con todas las redes de la inteligencia estadounidense que ha propiciado las revoluciones de colores en el este, en el reacomodo de la Europa, está comprobado. Eso no es un cliché, o sea, y porque lo diga la extrema derecha a mí me da igual. O sea, no, claro. A mí me interesa, yo con Pedro Baños, por ejemplo, cuando le hicimos una entrevista, yo le preguntaba también sobre que muchas de las grandes conspiraciones que se dicen que son conspiraciones, también hay parte de verdad, ¿no? Y esto del... Siempre. O sea, tú te lees, por ejemplo, lo de QAnon y tiene partes de verdad, pero muchas veces se utiliza como estrategia, ¿no? Claro. Un libro, sacas un libro que descubres algo y te sacan 7 o 8 libros exagerados y locos y te diluyen, ¿no? Claro, a veces no les hace falta ni prohibirte el libro. Por eso me interesa tanto Fernando Rueda cuando habla de los servicios de inteligencia, porque lo hace desde una perspectiva de periodismo de investigación, ¿no? Por ejemplo, en su libro cuenta algo muy curioso que tendremos que empezar a entender dentro de la izquierda, de cómo había infiltraciones directas en movimientos y partidos de izquierdas de agentes de inteligencia a las claras. Y dice que en España eso ocurre. Claro. O sea, que eso también habría que analizarlo en algún momento. Julián Guita. Pues un referente ético. Y sobre todo lo valoro muchísimo en el tema del posicionamiento frente a la Europa de Maastricht, ¿no? Cierto que como dirigente interno creo que no fue regulero y que yo voy un poco más adelante en algunas cosas, ¿no? Pero creo que un respeto y que ojalá tengamos más gente de esa talla ética y moral. Pablo Iglesias Turrión. Pues para mí un oportunista a estas alturas. Erais muy amigos, además, según tengo entendido, ¿verdad? Yolanda Díaz. Creo que es una buena ministra de lo que era la izquierda socialista. Y creo que es la única que se salva de todos los que entraron de Unidas Podemos. Es una gran trabajadora, pero bueno, podría ser de izquierda socialista. Una gran ministra socialista, pero no socialista, sino una gran ministra del PSOE. Del Partido Socialista. Alberto Garzón. Un bluff. Enrique Santiago. Pues ¿cómo se dice? Un Maquiavelo. Y ya la última, Capitán Sandoval. ¿Ese quién es? Es el libro que le regalaste a tu padre, lo cuentas en el libro. Ah, el Capitán Sandoval del Salvador, vale. Sí, eso es. Sí, es que... Sí, ¿sabes? Sí, no te preocupes, yo también. No, es que lo tengo asociado Mena Sandoval, Mena Sandoval, como claro, se le llamaba. Claro. Pues la primera vez que supe que había un militar demócrata, ¿no? Sobre todo en un periodo de escuadrones de la muerte, el capitán Mena Sandoval se pasa a la guerrilla del FMLN. Y se lo regalé a mi padre diciéndole... Sí. Eso me acordaba por eso de la referencia en el libro. Y vamos a ponerte la pregunta del anterior invitado, que es de Unai Soro, secretario general de Comisiones Obreras, que tiene una pregunta especial para ti. Normalmente decirte que no decimos quién es el siguiente invitado, pero se le escapó un compañero de la redacción, entonces la hizo o sea que sabía que era para Javier, sí. Javier, tú has estado varios años en el Parlamento Europeo y has conocido el fin de las políticas de austeridad y en este momento una Europa que está haciendo políticas distintas. Pero yo la pregunta tenía que ver con qué papel crees que juegan eso que se llama la burocracia de Bruselas a la hora de determinar las condiciones que se les imponen a los países en sus políticas económicas. Bueno, es muy buena pregunta, pero lo primero, yo no creo que las políticas de austeridad se hayan terminado. Yo creo que van a volver y además van a volver con mucha fuerza después del desembolso que se va a hacer en teoría para la supuesta reconstrucción. Creo que esos tecnócratas, más que burócratas, por ejemplo, tenemos una de ellas en el Consejo de Ministros, como es Nadia Calviño. Son personas formadas con las bancas y las financieras privadas y trabajan al servicio pues, de esas políticas económicas, ¿no? Que priman más al poder financiero que realmente a las naciones. Son ellos los que deciden, no pintamos casi nada a los eurodiputados o las eurodiputadas. Muchísimas gracias por la entrevista, ha sido un placer. Espero que les haya gustado a la gente. Seguro que sí.